Y bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, doctor, queda en el uso de la palabra. Ya. Perfecto, Tony, muchas gracias. Buenas noches a todos los participantes. Vamos a tocar un tema súper interesante que es la aclaración de los imputados, los testigos y también la parte agraviada. Primero debe quedar zanjado un tema y es necesario hacer un preámbulo. Segundo, voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, con ejemplos, con casuística, porque si aplicamos demasiada dogmática, cuando vengan los retos de la misma función o los casos que podemos asumir desde el ámbito privado, también como operadores de justicia, ya sea fiscal, pues muchas veces no vamos a poder resolverlo con éxito. Entonces, la dogmática, de todas maneras, o las bases teóricas es importante en cualquier institución jurídica, pero sobre todo vamos a ver aspectos prácticos, ¿ya? Eso es lo principal. Ahora bien, lo que debemos recordar es que el decreto legislativo 957, el nuevo Código Procesal Penal, lo que buscó es actualizarse con el proceso de constitucionalización que se daba en América Latina, no solamente en el Perú, sino también en todos nuestros vecinos, tales como Chile, Colombia, Costa Rica. Es por eso que los programas de capacitación se dieron en toda América Latina. Básicamente lo que recoge es separarnos de esa metodología o esos procesos adquisitivos donde no se respetaban derechos, ni garantías, ni principios, y ahora también vamos a ver la diferencia entre derechos, principios o garantías, porque muchas veces los confundimos, y si no comprendemos muy bien, no vamos a poder comprender el dispositivo normativo y tampoco la norma como tal. Es otro aspecto que también debe quedar absolutamente claro, porque muchas veces decimos norma a todo, cuando la norma en sí es el mensaje normativo y en realidad lo que el enunciado lingüístico que está ahí es el dispositivo normativo. El derecho, para aclarar ese punto también para no apartarnos de lo que le estoy indicando, el derecho es la facultad o el atributo que está plasmado básicamente en la ley. Ese es el derecho. El derecho, por ejemplo, a no declarar o el derecho a no autoincriminación es un derecho. ¿Cómo efectivizo, concretizo ese derecho? Lo realizo a través de las garantías. Por ejemplo, la contradicción, la oralidad, me permite efectivizar el derecho a la no autoincriminación. Entonces, la ruta o la protección, la manera de efectivizar o concretizar el derecho es a través de la garantía. El principio tiene funciones y las funciones principales es una función creadora, porque el legislador muchas veces para modificar, para actualizar o para realizar cualquier implementación normativa utiliza esa función creadora a través de los principios. Un principio que todos los conocemos obviamente es el principio de justicia, el principio de equidad, que desde ahí se desglosa la igualdad de armas que está en todo el proceso penal. Todo el título preliminar del Código Procesal Penal contempla principios, necesariamente. Tanto así que un principio importante, ahora que vamos a ver la declaración del imputado, es que cuando exista duda sobre la restricción o la limitación a un derecho del imputado, debe hacerse una interpretación extensiva a favor del imputado. Entonces, esos principios, ¿dónde están contenidos? Están contenidos en los títulos preliminares de los textos normativos. En el caso del decreto legislativo 957, el nuevo Código Procesal Penal contempla principios. Esos principios que son mandatos de optimización. Ya hablamos de los derechos, ya hablamos de las garantías que te permite concretar el derecho y cuando exista dudas sobre una laguna del derecho, porque no todo puede estar expresamente regulado. Lo expresamente regulado lo reservamos para el derecho penal, la parte sustantiva, ¿no? Para la aplicación de los delitos como tales. Pero en el ámbito procesal existen instituciones procesales básicas, ¿no? Cómo postular la prueba, cómo admitir la prueba, cómo valorar la prueba, por ejemplo, si hablamos de la prueba y el ítem probatorio. Pero va a haber muchas situaciones del día a día que puede plantear unas defensas de manera innovadora, puede plantear quizás la fiscalía de manera innovadora, y no necesariamente está previsto expresamente en la ley. Entonces, cuando tengamos esas situaciones de vacío, lagunas de derecho, o cuando no sabemos si la ley lo restringe o lo limita, lo prohíbe expresamente, aplicamos o echamos manos necesariamente de los principios. Ferraioli, pues es uno de los padres que habla de los principios, necesariamente sirven como mandatos de optimización. Ese concepto previo debe quedar absolutamente claro. Los principios como mandatos de optimización, las garantías como medidas para concretizar el derecho y los derechos, que es el atributo, la facultad, que lo ejerce en principio su titular, ¿no? Por eso que un concepto totalmente abstracto, pero importante, es que el derecho es un ámbito intersubjetivo, ¿no? Le pertenece al sujeto, le corresponde al sujeto.
Desde introducción del derecho, en las universidades nos enseñan eso. Pero el derecho, por ejemplo, en un proceso penal va a depender de la parte procesal que lo está ofreciendo, ¿no? Y si vamos más allá y ya somos estrictamente procesalistas, hay parte procesal, hay sujeto procesal. Pero ese aspecto que quería que quede absolutamente claro, uno, retomando lo que acabo de indicar, es que ha habido un proceso de constitucionalización, lo cual ha actualizado todas las legislaciones procesales, lo cual ha permitido incluir una serie de derechos, garantías y principios en los textos normativos. Eso es como la base de toda la exposición que debe quedar claro para poder comprender los demás enunciados lingüísticos, que ya indiqué que el enunciado lingüístico es el dispositivo normativo. Si el artículo 71 prevé, por ejemplo, de que tengo derecho a no declarar o acogerme al derecho a guardar silencio, eso es el enunciado lingüístico. La interpretación que yo haga sobre eso, eso es la norma. Entonces, no confundamos dispositivo normativo, llámese enunciado lingüístico, con la norma. La norma es el mensaje normativo, el ámbito de protección. Es por eso que nosotros, los especialistas en derecho, los abogados, no estudiamos textos normativos ni enunciados lingüísticos, porque eso cualquiera lo podría hacer, no abre un código, abre una ley y simplemente la lee, la parafrasea y la aplica. Cuando existen situaciones o casos complejos, nosotros tenemos que echar mano de todos los métodos interpretativos del derecho. Método literal, ahora existen también métodos interpretativos constitucionales, de optimización de derechos fundamentales, etcétera. Método sistemático, método auténtico. Eso nos sirve para qué? Para aplicar el enunciado lingüístico, llámese dispositivo normativo, y para comprender el mensaje normativo. Ya, ese es un aspecto absolutamente claro, que son bases que debemos tener todo operador de justicia, sea del ámbito privado o público. Porque si no comprendemos ese sentido, no vamos a comprender cómo vamos a resolver una situación adversa. Supongamos una defensa privada, cómo plantea una situación, ¿no? Eso permite que el artículo 71 y otros artículos del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, tengan derechos constitucionales. Ya vamos a pasar a una segunda parte. ¿Son derechos constitucionales? Sí. ¿Contenidos en la Constitución? Obviamente que no, porque está contenido una legislación específica, el nuevo Código Procesal Penal. Eh, ¿Eso quiere decir que son derechos fundamentales? No. El derecho fundamental es un elemento indispensable para el desarrollo del proyecto de vida de la personalidad del sujeto. Todos recordamos de nuestras clases básicas de derecho constitucional, artículo 2, son derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, esos son derechos fundamentales, son aquellos elementos básicos que necesita cualquier ser humano para poder desarrollar un plan de vida, para poder establecer metas, para poder socializar. Eso es un derecho fundamental. Es por eso que todo derecho fundamental es un derecho constitucional, pero no todo derecho constitucional es un derecho fundamental. Claro, me explico nuevamente porque existen muchos derechos en la Constitución que no necesariamente son derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, existe una discusión, ¿no? Es un derecho constitucional, por supuesto, está previsto en el artículo 70, 71 de la Constitución, pero es un derecho fundamental, es un derecho indispensable, ¿hasta qué punto? No. Lo que no queda duda es que es un derecho constitucional. ¿Por qué? Porque está previsto en un texto constitucional, ¿no? Pero no es un derecho fundamental. Ahora, todo derecho fundamental es un derecho humano. Y el derecho humano no necesita reconocimiento en una constitución para originar el derecho humano. El derecho humano es inherente a la condición humana. Entonces, todos estos conceptos básicos han sido recogidos en sí por toda esa corriente de establecer garantías, derechos y optimizar un proceso justo, un debido proceso. El debido proceso es un derecho, por ejemplo, fundamental de carácter procesal. No es de carácter sustantivo, pero sí de carácter procesal. ¿Cómo tengo un debido proceso, un proceso debido, si tengo una legislación procesal, Código de Procedimientos Penales del 40, donde, por ejemplo, no divide las funciones del investigador, el indagador o el instructor frente a quién va a resolver la causa, va a realizar actuación probatoria, valoración probatoria, va a emitir condena o absolución? Si esa persona de por sí no se puede garantizar la imparcialidad o objetividad, porque la misma que está indagando ya tiene un sesgo, se está construyendo un razonamiento sobre eso. Entonces, es imposible que la legislación pueda establecer garantías, derechos, a partir de una legislación bajo el Código de Procedimientos Penales. Entonces, ocurre esa corriente de optimizar, y a eso se llama un proceso de constitucionalización. Nosotros formamos parte del sistema internacional de derechos humanos. Y el sistema internacional de derechos humanos principalmente está conformado por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también existe una Comisión Consultiva de Derechos Humanos. La
Convención como tal o la Corte emite fallos jurisprudenciales que no son estrictamente vinculantes, pero sí establece criterios interpretativos, así como aquellos fallos del Tribunal Constitucional, donde establece criterios interpretativos, ¿no? Desde todo ámbito, ¿no? Desde la notificación, de los derechos, de la efectivización, etcétera. Ya, eso es importante. Entonces, existen tres instrumentos internacionales suscritos por el Perú que necesariamente ha permitido ese proceso de constitucionalización de nuestra legislación procesal penal. Una de ellas es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobado por la Novena Conferencia Internacional Americana, que consagra que toda persona acusada de un delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública. Entonces, eso es un instrumento internacional. ¿Cuál? La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y sabemos perfectamente que por el artículo 55 de la Constitución, todos los tratados ratificados forman parte de la legislación nacional y tiene el rango de la Constitución. ¿No? Eso es importante, siempre y cuando versen sobre derechos humanos. ¿Ya? Así también tenemos otro instrumento internacional. Todos estos instrumentos internacionales o también denominados supranacionales. Esto es importante entender porque muchas veces es objeto de pregunta en los exámenes de grado o en los exámenes para acceso a la Junta Nacional de Justicia, etcétera. ¿Por qué? Porque es una tendencia actual, ¿no? Existe siempre una generación, cómo se perfila necesariamente la legislación o las normas supranacionales. Entonces, ahorita vivimos en un momento de eh, necesariamente constitucionalizar o convencionalizar todas las legislaciones actuales. Se habla ya de derechos fundamentales, se habla del contenido esencial de derechos fundamentales. Tanto es así que nuestra legislación, artículo 150, habla del contenido esencial de derechos fundamentales. El segundo instrumento, además de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que ya mencioné, es la Declaración Universal sobre Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948, que consagra que toda persona tiene derecho en las condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y por justicia y por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y ya todos conocemos básicamente el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos, el mismo que principalmente en su artículo 8 establece las garantías. No nos olvidemos eso porque siempre he citado, tanto por el Tribunal Constitucional, tanto por la Corte Suprema, cual la Convención Americana de Derechos Humanos, principalmente el artículo 8, donde están las garantías. Entonces, existen dos principales garantías que tienen que ver con la declaración del imputado estrictamente, ¿no? Uno es la prohibición de no ser obligado a declarar contra sí mismo. Esto está contemplado en el apartado 2G del artículo 8. Básicamente es el derecho a la no autoincriminación como lo conocemos nosotros. Y la confesión del inculpado solo es válida si es hecho sin coacción de ninguna naturaleza. Esto está contemplado en el apartado 3 del artículo 8 de la Convención Americana. Entonces, estos son pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, son pilares que están previstos en instrumentos supranacionales y que finalmente van a influenciar directamente en nuestra legislación nacional. Entonces, ya no podemos hacer una interpretación únicamente legal, necesariamente tenemos que hacer una interpretación constitucional y convencional. Si eso no lo comprendemos, muchas veces vamos a hacer pedidos o vamos a resolver desde la Administración de Justicia afectando derechos, garantías y principios. Y es importante entender esa diferencia que ya le mencioné, que a medida que yo también voy a exponer los casos, creo que se va a comprender mejor. ¿Por qué? Porque necesariamente hay una tendencia, como ya lo mencioné, en ese sentido, ¿no? De dotar contenido, del derecho, darle otra dimensión. Ahora hablamos de dimensiones subjetivas, de dimensión objetiva de un derecho. Por eso no se hablaba hace poco. Ahora hablamos de contenido esencial, de contenido no esencial de un derecho fundamental. Ahora hablamos de que no solamente se tiene que respetar la Constitución, sino también la Convención Americana cuando se resuelve una situación. Entonces, es importante entender que nuestra legislación, en su artículo 71 y subsiguientes, Código Procesal Penal, recoge derechos constitucionales. No necesariamente comparto el criterio que sean derechos fundamentales, ¿no? Tampoco en estricto son derechos humanos, pero sí son derechos constitucionales que merecen una especial protección. Y eso tiene implicancia en que, si yo comprendo que es un derecho constitucional, si yo quiero restringirlo o limitarlo, necesito una razón o fundadas razones para limitarlo o restringirlo. Entonces, hay un capítulo, por ejemplo, de nuestra legislación que habla de búsqueda de pruebas y restricción de derechos. Entonces, ¿por qué un capítulo se dedica específicamente a búsqueda de pruebas y restricción de derechos si sabemos que la Constitución
ya establece derechos constitucionales tales como la inviolabilidad de domicilio, por ejemplo. Ese es un derecho fundamental, ¿no? Porque está previsto en el artículo 2, en el numeral 24, etcétera. Por ejemplo, el secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental. Entonces, ¿por qué el texto normativo procesal dedica un capítulo específico a la restricción de derechos fundamentales, a la búsqueda de pruebas y restricción de derechos fundamentales? O sea, está permitido alcanzar las pruebas, indagar el delito, esclarecer el delito, pero tienes una metodología. Y toda restricción a un derecho fundamental, en este caso, tiene que dar siempre bajo un respeto al principio de proporcionalidad y la proporcionalidad en toda su amplitud, ¿no? Ya sabemos los tres subprincipios que los comprende, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Siempre es elemental hacer ese análisis. Imagínense ustedes si lo rescata o lo resalta la legislación, por supuesto, dice, tiene sus excepciones, los derechos fundamentales, no, claro, no existe derechos fundamentales absolutos, ¿no? Al comentario que están haciendo por el chat. Por ejemplo, se dicta una prisión preventiva, que es una medida coercitiva personal, estás afectando un derecho fundamental. A lo que voy, y gracias por el comentario, porque me permite explicar lo siguiente, ¿no? ¿Se puede restringir derechos fundamentales? Por supuesto, en determinadas circunstancias. ¿Y por qué? Tiene que ser previsto expresamente por la ley. Y cuando afecte derechos fundamentales, tiene que tener una motivación reforzada o una motivación cualificada. O sea, si yo decía ABC para construir una motivación, para afectar un derecho, común, si voy a afectar un derecho fundamental como secreto de las comunicaciones sobre la libertad personal frente a una medida coercitiva personal gravosa como la prisión preventiva, tengo necesariamente que establecer una motivación reforzada. A través de una resolución judicial, que viene a ser un auto, tengo que establecer todas las categorías de razonamiento probatorio. No voy a indagar o no voy a entrar a pormenores porque ya sería hablar pues, de argumentación jurídica como tal, ¿no? También menciona la declaratoria de emergencia, indica Pedro, ¿no? Pedro Muguruza indica la declaración de emergencia, ¿no? Que relativizaron mucho los derechos fundamentales, ¿no? Pero son específicos, ¿no? Porque los estados de sección, no quiero irme del tema, pero quiero responder a los comentarios que hacen por el chat, y es bueno porque estamos recordando muchas cosas. Los estados de sección previstos en el artículo no está previsto en el artículo 139, no, no recuerdo exactamente cuál es el articulado, pero sí los supuestos de aplicación, ¿no? Me queda claro eso. Los estados de sección contemplan la restricción a derechos fundamentales específicos, ¿no? Uno es la libertad de reunión, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de circulación, la libertad de que uno tiene derecho a reunirse de manera pacífica, pero son totalmente tasados o están expresamente señalados. No, no es que cualquier derecho fundamental sea afectado, porque el derecho a la vida o el derecho al trabajo va a tener limitaciones, pero no necesariamente puedes afectarlo a tal intensidad que lo puedes limitar. Entonces, todo ese comentario, ¿a qué iba? A que nuestra legislación es una legislación constitucionalizada. Y los operadores tenemos que tener esa conciencia que cuando apliquemos la ley, más allá de que buscamos siempre concluir los casos de manera célere, prácticos, producción, como cualquier entidad pública, pero se tiene que respetar esas garantías, principios y derechos, porque ese es el espíritu de la norma y tiene que cambiar la idiosincrasia o tiene que cambiar la perspectiva como vamos a aplicar la norma. Entonces, vamos ya directamente al tema, entrar de lleno, la declaración del imputado. ¿Por qué? Lo que debe entenderse y se va a comprender es que la declaración del imputado, primero que el imputado está en una desventaja. ¿Por qué? ¿Quién tiene el monopolio de la indagación? ¿Quién tiene el poder o el soberano de la indagación? ¿Quién tiene todo el aparato estatal de ante una noticia criminal, ante un hecho presuntamente delictivo, ordenar a sus unidades de investigación especializadas, dirección criminal, a través de un químico forense, a través de un mecánico forense, fotógrafo forense, un peritógrafo técnico? ¿Quién tiene todo ese despliegue de presupuesto y esa capacidad de llegar a ese nivel? ¿No es el Estado? Y si en nuestra nueva legislación el director de la investigación, el amo y señor de la investigación a través de los actos de investigación, se tiene que equiparar ese poder. Entonces, la manera de buscar equidad, principio, mire cómo sirve entender la diferencia entre derecho, principio y garantía. La manera de establecer equidad es recoger y indicar igualdad de armas. Por lo tanto, tenemos un código garantista, sí, que puede generar ámbitos a veces de impunidad también, pero nunca debemos olvidar que, por ejemplo, ahora que vamos a hablar directamente de la declaración del imputado, está pensado en eso, en buscar una lógica de compensación.
¿no? Una lógica de compensación. ¿Quién tiene el control, el señorío, el dominio de toda la investigación? La ventaja, porque es una investigación oficial, no es una investigación como el sistema anglosajón. Nosotros vemos las películas americanas, cine americano, y la investigación lo hace la Fiscalía, el Ministerio Público americano, pero también se puede admitir los actos de investigación desarrollados por la propia defensa. Y por eso que existen investigadores, detectives en las películas americanas, porque tiene plena validez y eficacia probatoria aquellos elementos recogidos, pesquisas, indagaciones, por el investigador privado. Existen investigadores privados. Nosotros no tenemos una investigación de ese tipo, tenemos una investigación oficial. Es por eso que la investigación preparatoria, el director de la investigación, ¿quién es? Es el Ministerio Público, la Fiscalía. En esa lógica de compensación, de buscar una equidad, se otorga garantías, una serie de garantías. Y el principal cuestionamiento que se hace al nuevo Código Procesal Penal es que es excesivamente garantista, ¿no? Eso es lo que siempre se cuestiona, es excesivamente garantista, se dice. Sí, en parte es cierto, es garantista, pero a pesar de que es garantista, la realidad es que los operadores de justicia, cuando tienen una idiosincrasia o cuando tienen un sesgo y cuando tienen un prejuicio ya construido sobre determinada conducta, siguen imponiendo la condena sin respetar las garantías. Entonces, en buena parte, eh, la legislación se vacía de contenido y termina culminando como un ideal. Así termina culminando en la práctica diaria, en la casuística diaria. Porque tu lógica de justicia o tu propósito de justicia te dice, si tú aplicas la ley, que creo que en buena parte se aplica mal porque no se comprende la diferencia entre principios, garantías y derechos, porque así como existe una serie de protecciones al imputado, también existe una serie de restricciones y limitaciones y poderes especiales a la Fiscalía. Existen actos especiales de investigación. Observancia, vigilancia y seguimiento es un OBIS, o sea, una persona que te está permanentemente siguiendo porque supongamos estás involucrado en crimen organizado. Ese es un superpoder que le estás dando a la Fiscalía. Entonces, creo que existe todavía una incorrecta aplicación de la legislación procesal penal. No es que sea un código hipergarantista, es un código garantista, pero siempre con ese propósito de equidad, igualdad de armas. Equidad es un principio, justicia, equidad es un principio. Entonces, implícitamente, en cada enunciado lingüístico, en cada dispositivo normativo, está contenido un valor axiológico y el valor se recoge a través del principio. Si nosotros revisamos, hacemos un repaso de cada articulado, nos vamos a dar cuenta de que acá encuentra un principio. Si hacemos una tarea, vamos a buscar un principio, vamos a encontrar un principio de equidad, vamos a encontrar un principio de justicia, vamos a encontrar un principio de igualdad de armas. ¿En qué sentido? En una lógica de compensación. Claro, porque si la policía es el primero en llegar a un hecho delictivo, quien va a recoger las evidencias, los rastros de sangre, el elemento químico, el arma, las municiones, ¿quién tiene la narración de los hechos? ¿Quién establece la primera imputación fáctica? No es la policía, que es una autoridad pública. Entonces, frente a esa imputación fáctica preliminar, porque finalmente la imputación de cargos lo tiene que hacer la fiscalía, no es justo, estoy hablando de un principio, justo equiparar esa ventaja que tiene, porque no necesariamente nos estamos enfrentando siempre frente a criminales. En la mayoría de las veces vamos a decir que sí, pero hay muchas veces donde existen prácticas irregulares y legítimas por parte de los efectivos policiales. Es por eso que existe pues exclusión probatoria. Y la exclusión probatoria o la teoría del árbol envenenado proviene directamente del sistema anglosajón, el sistema americano, canadiense, inglés. ¿Por qué? Porque existen prácticas irregulares a partir de qué? A partir necesariamente que tiene el control absoluto. Y la policía puede tipificar el presunto delito de una intervención policial. Mm, Muchas veces la práctica común es que el instructor o el pesquisa, ¿no? Porque tenía la contaminación del Código de Procedimientos Penales que hacía el atestado, necesariamente realizaba una calificación jurídica, ¿no? Ahora, en la práctica, la policía puede indicar, ¿no? Presunto autor de, supongamos, delito contra el patrimonio, hurto agravado, previsto en el artículo 185, con su agravante en el segundo párrafo, numeral uno, ¿cierto? 186, en casa habitada. Supongamos que eso está contemplado a la pregunta que me hacen por el chat. Está contemplado un acto de intervención. Eso no invalida, eso no invalida el acta de intervención como tal. Hay causales de invalidez que están previstos en el artículo 121, pero que me digan o establecer a partir de ahí una imputación de cargos, definitivamente que no. La policía no tiene esa capacidad para hacerlo, pero hay que distinguir siempre esa situación. La policía tiene la facultad, no la tiene, pero la policía por su propia formación de calificar el delito y tener el control del delito o la pesquisa que hace, muchas veces lo hace.
Pilar Daza me dice en flagrancia. Sí, a ver, un momento. En flagrancia, sí, por cuánto tiene que determinar que un hecho resulte de relevancia penal. Bueno, la relevancia penal está definido directamente por los elementos configurativos del tipo penal, ¿no? Nosotros sabemos tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. Por ejemplo, en el hurto, un caso de hurto agravado. Si un sujeto ingresa a una casa habitada, lo primero que se tiene que acreditar es el tipo base. Y el tipo base comienza con el apoderamiento ilegítimo de bien ajeno. Entonces tiene que haber un apoderamiento como tal. Ahora, este apoderamiento tiene que pasar a la esfera de dominio para decir que el delito está consumado y necesariamente tenemos que echar mano de todas las categorías de delito, tipicidad, antijuicialidad, culpabilidad y punibilidad. Entonces, la flagrancia del 259, si nos referimos a la flagrancia clásica, presunta y presunta flagrancia, hablemos de la flagrancia clásica para no complicar el asunto y se comprenda. Va vinculado directamente a comprender el delito. Y los que son preparados, instruidos para eso, somos nosotros, ¿no? Los operadores de justicia. Entonces, la flagrancia va vinculado directamente a un delito o a un hecho delictivo. La policía muchas veces lo hace porque tiene la facultad constitucional de proceder a la detención, no la fiscalía. Ese también es un tema muy importante. Cuando en un momento yo me he desempeñado como fiscal, había un presunto caso de homicidio culposo, estaban descargando unos fierros, unas toneladas, y por no seguir las medidas de seguridad y salir del trabajo, se produjo un evento fatal, la muerte de uno de los operadores y la gran discusión, ¿quién es el responsable? ¿Es el preventor de riesgo? ¿Es el que capacita permanente en los temas de seguridad y salud del trabajo? ¿Es el capataz? ¿Hay una autopuesta en peligro? Frente a una sospecha así, la policía procede a su mandato constitucional y a su ley especial también policial, a su reglamento, a proceder a a una detención en flagrancia, por cualquiera de los supuestos del 259. Pero es un mandato que tiene la policía. No confundir que la flagrancia la asiste a la fiscalía. Ojo, porque imagínense, pues la fiscalía haría trabajo operativo. La Fiscalía garantiza la legalidad, el respeto de los derechos fundamentales, la Constitución, tratados supranacionales, hace el control de la legalidad de la actuación policial. Eso no queda la menor duda, porque no puede estar eh, el garante de la sociedad, con todas las facultades del artículo 159 de la Constitución, su ley orgánica del Ministerio Público, vamos a decirlo así, pues pintado, ¿no? Sí tiene el deber constitucional, convencional de hacerlo, por supuesto, pero la Fiscalía no detiene en flagrancia. Quien detiene y tiene el mandato es la policía. Esa detención tiene que ser controlada directamente por la Fiscalía, porque quien va a solicitar detención preliminar, la prórroga de la detención preliminar o la prisión preventiva o el decomiso o la incautación, supongamos que se afectan derechos, o el deserraje, el allanamiento, es la Fiscalía. Entonces, ¿a partir de qué? A partir de las actuaciones policiales, acta de intervención policial, acta de incautación y decomiso, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier otras actas y actuaciones policiales que son prueba, se me fue absolutamente el nombre, ¿no? No es prueba anticipada, sino ya prueba preconstituida, ¿no? Prueba que ya no se puede volver a reproducir porque es un acto urgente inaplazable, ¿no? Ese término se recogió con el Código Procesal Penal, ¿no? Acto urgente inaplazable se tiene que recoger y plasmar en un documento y que el doctor César San Martín le dice prueba documentada, le dice, ¿no? Porque el hecho lo plasma en un documento y eso no es prueba documental, sino surge a partir de un hecho y lo plasma un funcionario y eso es prueba documentada, dice el doctor San Martín. Pero eso debe quedar absolutamente claro. A ver, hay otro comentario. Mm, doctor, en todo caso, la investigación de la policía solo arribará a advertir las causas y efectos, más no tipificar el delito. Es correcto. Claro, existe el artículo 66 del Código Procesal Penal, todos los deberes de la policía, ¿no? Garantizar la cadena de custodia, recoger las evidencias, hacer tomas fotográficas, hacer planos, hacer la inspección técnica policial, hacer la inspección técnica criminal. La labor de pesquisa e indagación lo tiene policía. Pues, ¿no? Nunca has visto un fiscal pues, en el Perú o en la América Latina que haga las veces de un CSI, ¿no? De un investigador. No tiene esa formación. Los especialistas, el pesquisa, es el policía, por su propia formación, por su experiencia, por su expertise. Ellos son los que directamente recogen y claro, se tiene que respetar la cadena de custodia, ¿no? Necesariamente para preservar, custodiar el elemento que se está recogiendo, ¿no? Y no se altere la verdad de los hechos, ¿no? Y entonces vamos avanzando necesariamente con el tema y en la medida que pueda yo voy a dar un estadio de preguntas, pero está bien, dejen por la caja de comentarios, yo lo voy a ir absolviendo. El artículo 71 establece un primer derecho sobre la declaración del imputado.
Dice, de abstenerse de declarar. Y se acepta hacerlo a que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiera su presencia. Entonces, ¿existe un derecho a abstenerse de declarar? Por supuesto que existe un derecho a abstenerse de declarar. El derecho lo ejerce su titular. Es un poder, es un atributo, es una prerrogativa. Supongamos que por estrategia de defensa nosotros somos, pongámonos en el lugar del Ministerio Público, ¿no? Estamos en investigación preparatoria, propiamente una subfase de investigación preliminar. Y de las 20 preguntas que realizamos, nos detectamos que 18 no les conviene al imputado ni a su defensa técnica, y por estrategia de defensa ellos dicen, vamos a responder dos. Vayan haciendo sus comentarios. ¿Es posible admitir eso? No respondo 18, pero respondo dos. ¿Existe un deber de abstenerse de declarar o nosotros como funcionarios, como director de investigación, le decimos, señor, usted va a declarar? Si usted no va a declarar, no tiene derecho a declarar nada. ¿Es correcto hacer esa interpretación? ¿Esa interpretación de qué va a depender? ¿Solamente del enunciado lingüístico previsto en el artículo 71 o va a depender del preámbulo que hizo al comienzo del principio? Necesariamente, de las garantías. ¿Cuál es el mandato de optimización? ¿En qué está pensado el código en su título preliminar? Es más, el artículo 10 del título preliminar dice que aquello que no está regulado debe ser optimizado, prevalece, le da prevalencia a los dispositivos contenidos en el título preliminar. O sea, prevalecen sobre el resto de los artículos. O sea, tenemos más de 400 artículos, pero los 10 artículos, o los 9 artículos del título preliminar prevalecen sobre los demás. Entonces, va a depender mucho. Claro, señalan ahí, puede abstenerse de responder algunas preguntas, claro, pero muchas veces yo he tenido la oportunidad también de desempeñarme con defensor público y el fiscal, como no le conviene por estrategia de investigación, prácticamente te quiere coartar o te quiere exigir que respondas la totalidad de las preguntas. Si no, levanta un acta o deja constancia que está obstruyendo la investigación, cuando no necesariamente es así porque existe un derecho, una facultad, un atributo, una prerrogativa de declarar. Y si yo tengo ese derecho, me puedo abstener de declarar, como también tengo el poder de declarar. ¿Quién dispone de la libertad de un detenido? Dice, ¿la policía o el fiscal? No, la libertad del detenido lo dispone el fiscal. Por supuesto, porque una vez que ya la policía culminó, al menos con sus actos urgentes e inaplazables, ¿no? Supongamos un caso cotidiano de robo, no existe en grado de tentativa, de conformidad al artículo 16 del Código Penal. Entonces, las pertenencias las tiene necesariamente un acta de incautación y decomiso, va a ser un acta de entrega posteriormente la policía a través de lo que ordene, a través de la disposición de apertura de investigación preliminar la fiscalía. Pero la libertad de ese sujeto va a depender ya de la estrategia de investigación. Y la estrategia de investigación, ¿quién lo fija? ¿La policía o la fiscalía? Lo fija necesariamente la fiscalía. Y los órganos auxiliares de apoyo a la Fiscalía es la policía y toda su dirección criminal. Eso debe quedar absolutamente claro. Obviamente que tiene que respetar las 48 horas y las excepciones de ley en caso de espionaje, terrorismo y tráfico ilícito de drogas, que hasta 15 días, ¿no? Y dicho sea de paso, ahora que hablamos de derechos y garantías, y hasta ahora estamos avanzando solamente un ámbito de los derechos del imputado, porque son varios aspectos, ¿ya? Eh, Muchas veces lo que pasa es que en los casos de microcomercialización, previstos en el 296, concordante con el 297 del Código Penal, se permite hacer esta interpretación de los 15 días, ¿no? Y ya se indicó de que esto únicamente debe reservarse para el tráfico ilícito de drogas como tal y no para la microproducción o no para la microcomercialización. Claro, lo que pasa es de que nosotros, o mejor dicho, la Fiscalía cuando hace una disposición de apertura, lo principal es el análisis preliminar químico de drogas. Ese análisis no sirve para sustentar un requerimiento de la fiscalía. Si tú vas a sustentar una prisión preventiva, no te lo van a admitir, porque no es un examen definitivo. Muchas veces la droga que se ha incautado tiene almidón, no está purificada, salió positivo para alcaloide de cocaína, pero ¿cómo definimos el pesaje? Y muchas veces el pesaje es determinante, un gramo es determinante, porque eso distingue entre la posesión punible y no punible.
Entonces, y eso distingue si la flagrancia o la detención dispuesta por la policía está bien hecha. Y eso va a definir si conservar o privar su libertad de ese sujeto, ya en manos de la fiscalía, es legítimo o no, o estamos afectando un derecho fundamental de libertad y estamos expuestos a un habeas corpus, ¿no? Entonces, es importante entender eso, pero creo a criterio de que en los casos de microcomercialización o microproducción, porque no hay mayor envergadura o mayor gravedad del hecho punible como tal, no está justificado tener a un detenido durante 15 días. Debe de otorgarse la libertad después de las 48 horas y debe pasar en calidad de citado. Pero la pregunta que me hacía, ¿quién dispone de la libertad después de la detención forense que realiza la policía? Es la fiscalía. La fiscalía, quien tiene que hacer un control de legalidad, necesariamente. Así también existe otro derecho dentro de los derechos del imputado, ¿no? No se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley. Acá quiero hacer un comentario. Mm, la estrategia de defensa o tu derecho contemplado, supongamos en el artículo 71, ¿no? De reconocer los cargos, porque probablemente vas a arribar a un mecanismo de simplificación procesal, ya sea terminación anticipada o conclusión anticipada, debe ser absolutamente libre, consciente, espontánea. No puede existir directo o indirectamente un medio coercitivo, no puede existir una coacción, un medio intimidatorio, contrario. Existe una práctica común pésimamente realizada, o sea, arbitrariamente realizada, que afecta el principio de no interdicción, o sea, a nadie le queda duda, y tampoco nos podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? ¿Por qué? Porque existen los órganos colegiados o los juzgados colegiados que ven delitos graves y que están atiborrados de carga procesal, y que muchas veces fuera de registro, audio y video tienen una práctica, bueno, todos los operadores o los que hemos desempeñado alguna vez una función pública somos conscientes de eso. Inducen a la persona para que arribe a una conclusión anticipada y le adviertan las consecuencias si no lo hace, que le van a dar una pena efectiva, en pocas palabras, que su pena va a ser elevadísima de 12, 20 años, y que lo mejor para concluir el proceso es que reconozcan los cargos. O sea, el artículo 71 ya dijimos que tiene un rango constitucional, ya dijimos que tiene un hasta reconocimiento convencional, que toda la modificación que se ha realizado es para concientizar también a los operadores de justicia. Tenemos derechos, principios y garantías, ya lo dijimos, pero finalmente lo vaciamos de contenido, pateamos el tablero y lo que nos interesa nuevamente es concluir mi caso y buscar una producción más. Entonces, no solamente depende a que tomar conciencia de eso, de legislación, depende también de operadores de justicia. Depende de operadores de justicia porque dime cómo anda tu proceso penal y te diré la democracia que tienes, ¿no? Eso es importante. Eso es un termómetro de la democracia. ¿Qué tan justo, qué tan proceso debido, qué tan debido proceso es el que sigues? ¿Qué tanto respetas la metodología procesal? El proceso es una metodología, está pauteado la secuencia. Tú quieres construir la verdad, lo tienes que construir bajo esa metodología, no a cualquier costo, no ahorrándote pasos, tienes que respetar esas garantías, por más costosas y engorrosas que sean. Entonces, muchas veces para arribar al 372.2, conclusión anticipada, reconoce espontáneamente los cargos después de haber conferenciado con su defensa privada, por lo tanto, conclusión del proceso y por lo tanto, un caso menos, sin hacer adecuado control probatorio y además coaccionando, intimidando al imputado, porque si no tiene la amenaza de recibir una pena mayor. Entonces, flagrantemente, ya es un estado de cosas inconstitucionales, así como el hacinamiento penitenciario, porque no se afecta el derecho, se afecta permanentemente el derecho a la salud, etcétera. Imagínate ese estado de cosas inconstitucionales de una práctica jurisdiccional, directamente. O sea, los que garantizan la legalidad, porque el principio es el fiscal y después el juez, que es un juez constitucional, por cierto, todos los jueces son constitucionales, o necesariamente, no por competencia material, obviamente, ¿no? Pero sí porque es un guardián de la Constitución, porque tiene que garantizar respeto irrestricto a los derechos fundamentales y son los principales muchas veces en promover que se arribe a una conclusión anticipada sin respetar un derecho de esa categoría. Ahora, quería comentar algo, porque también el artículo 376 del Código Procesal Penal parece que colisiona con el artículo 71. Claro, yo tengo derecho a declarar libremente o abstenerme a declarar, pero el 376.1 indica si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el juez advertirá que aunque no declare, el juicio continuará y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el fiscal. O sea, ¿tengo derecho a abstenerme a declarar o no? O sea, nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Si yo tengo derecho a declarar, es mi atributo, es mi facultad, es mi poder, yo lo ejerzo, yo decido cuándo lo ejerzo.
Sí, señor, pero eso fue en etapa de investigación preparatoria, en etapa de plenario es distinto. Yo, director de juicio, yo, juez pedagógico, finalmente acá hay una regla que me habilita. Y como esta regla me habilita, entonces, por lo tanto, yo desconozco el contenido de los principios, de los derechos y las garantías. ¿Usted va a declarar? No, muy bien, le advierto que el juicio continuará y vamos a hacer lectura de sus declaraciones anteriores. O sea, absolutamente no es ni lo más mínimo un Estado constitucional de derecho. Simplemente lo aplicamos porque tenemos el enunciado lingüístico que nos habilita y nos cuidamos de que no vamos a prevaricar y suficientemente lo aplicamos. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo el sesgo ya de condenar y me conviene? Claro que en principio no es acto de prueba la declaración del imputado, no es acto de defensa. Y me conviene, voy a tratar de forzar de que esa documental ingrese oralizada por parte de la fiscalía. Le voy a ordenar que la oralice y voy a generar el contradictorio y lo voy a convertir de acto de prueba, perdón, en medio de prueba, en acto de prueba y finalmente puedo hasta condenar con un extracto de esa declaración. Cuando el 71 colisiona a mi criterio con el 376.1, porque si yo tengo libertad, derecho de abstenerme a declarar, ¿cómo es que me advierten? ¿Cómo es que me advierten que si yo no declaro me van a hacer lectura de mis declaraciones previas? O sea, absolutamente es contradictorio ahí. Se está derogando una norma con la otra, porque hay una antinomia normativa. Para mí hay una antinomia normativa. Y si hay una antinomia normativa, se tiene que optimizar la que mayor protección de derecho al imputado, por todas las razones que ya expresé anteriormente. Otro derecho que le asiste dentro de la aclaración del imputado es que los jueces, los fiscales y la Policía Nacional debe hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra. Eso es importante también comprender. ¿Por qué? Porque los cargos no los formula la descripción fáctica que hace un acta de intervención. Por cierto, el acta de intervención es el acta madre. Todos los que en algún momento han realizado función fiscal sabemos perfectamente que el acta de intervención es el acta madre. Tú puedes tener un acta de incautación, un acta de hallazgo, puedes tener declaraciones, puedes tener eh, medidas, puedes tener fotografías, paneos fotográficos, etcétera. Pero esas actas tienen que resumirse y estar contenidas en el acta de intervención. Y si el acta de intervención tiene incoherencias, inconsistencias, muchas veces se ordena a la policía que realice un acta aclaratoria. ¿Para qué? Para que exista un caso coherente, ¿no? Que la narración sea sólida. Es una lógica de coherencia, que tiene que ver solidez en la narración de hechos. Porque a través de esa imputación fáctica preliminar que está haciendo la policía, yo voy a establecer mi imputación de cargos. Entonces, un derecho previsto en el 71.2 es conocer los cargos formulados en mi contra, no la imputación fáctica. Claro, yo sé muy bien que me dicen que yo sustraje las pertenencias en inmediaciones de Avenida Carlos Izaguirre a una persona de 32 años de edad cuando estaba circulando con su equipo celular. Ok, esa es la imputación fáctica descrita por la policía. Ok, pero eso no es imputación de cargos. Los cargos esos hechos los subsumimos y esa subsunción y calificación son los cargos. ¿Por qué los cargos? Porque te estoy diciendo, tu conducta tiene esta calificación, esta semántica, este significado, y la consecuencia jurídica son 4 años y son 2.000 soles de reparación civil. Además, estás expuesto, supongamos, una comparecencia con restricciones. Además, estás expuesto a otra consecuencia jurídica. Los cargos es conocer la imputación fáctica subsumida en la calificación jurídica. Los cargos no es la descripción preliminar, genérica, muchas veces ambigua, que puede realizar el efectivo policial en un acta de introducción policial. Ahora, cuando se establecen los cargos, eso es también otro aspecto importante. La imputación es única, ¿ya? La imputación es progresiva en sus circunstancias periféricas. Si decimos que Juan mató a María con un arma de fuego, a las 2 horas del día 3 de mayo del 2017, en circunstancias que estaban discutiendo acaloradamente, esa es la imputación central. Las circunstancias adicionales, las circunstancias secundarias pueden cambiar porque la investigación es progresiva, pero la imputación central es inmodificable. Esa imputación de cargos, ya que ya la distinguimos de la imputación
fáctica, que no necesariamente es decirle, señor, usted ha cometido tal cosa y punto, no, sino es que comprenda, que conozca. El código está pensado para que conozca, y los detenidos no necesariamente son abogados. Entonces hay que establecer esa explicación, necesariamente a través del conocimiento de imputación de cargos. Y la imputación del cargo es eso, la consecuencia jurídica. ¿Ya? ¿Correcto? Eso debe quedar absolutamente claro. Ahora, muchas veces toda esta garantía, a ver, antes de pasar, para comenzar, dice, a ver, doctor, ¿cuál es el procedimiento para la atención de un video publicado en redes sociales y si este video es legal para usar como medio de prueba en la fiscalía? ¿No? En principio, pues, no, si se afecta la privacidad de unos no interlocutores que han participado en este video, esto no va a servir porque es una exclusión probatoria, ¿no? No puedes tú estar utilizando como medio probatorio, no tiene validez y menos eficacia probatoria, ¿no? Pero si uno de los interlocutores, porque ya vienen las excepciones de la exclusión probatoria, que los americanos son los especialistas en hacer eso, ¿no? La exclusion ruler tiene sus excepciones. Y una de las excepciones es cuando hay una, por decir así, la verdad sobrevenida, si tú estás participando y eres consciente que te están grabando, o eres consciente que lo estás diciendo a tu interlocutor, estás confesando un delito, existe la posibilidad que te graben, entonces ahí va a prevalecer mucho el interés público, ¿no? El interés de justicia. Antes el interés privado, a tu secreto de las comunicaciones, va a prevalecer eso. Pero si no hay esa situación de riesgo, de sección del exclusion ruler, entonces eso definitivamente es inutilizable, ¿no? El profesor César Martín dice que no se hablar de exclusión probatoria, que en nuestra legislación habla de inutilización probatoria. Bueno, es un tema más dogmático, ordinario, pero finalmente no tiene validez ni eficacia probatoria como tal, ¿no? Generalmente en la policía se le proporciona al imputado para que lea los hechos, materia de denuncia en su contra antes de prestar su declaración. Claro, claro, pero tiene que estar la defensa técnica, ¿no? Defensa preparada, defensa formada, defensa eficaz, ¿no? Estos son los cargos, estas son las consecuencias y estas son las estrategias de defensa que yo te planteo. No solamente acto de presencia, no solamente lea usted, que no tendrá la más mínima formación para que el imputado, y supongamos que tiene un bajo nivel cultural, de formación educativa, ¿qué va a comprender sobre las actuaciones policiales? ¿Y cómo le damos esa formalidad? Levantas el acta de lectura de derechos, artículo 71, señor, suscriba acá, no le ha interesado ni lo más mínimo, si lo leyó y lo comprendió, a pesar que el código dice que debe conocer, pero ya está garantizado supuestamente el derecho a conocer los cargos. No. Es por eso que, ¿cómo funciona en la práctica esto? ¿Quién comunica la detención de una persona? La policía. ¿A quién le comunica? A la fiscalía de turno del distrito fiscal. ¿Y qué es lo que hace posteriormente la Fiscalía o debe hacer? Inclusive en pandemia, inclusive por medios tecnológicos, se levanta un acta de lectura de derechos fiscal, aparte del acta policial. Se debe hacer esa situación. ¿Por qué? Porque ahí vas a corroborar si efectivamente conoce o no conoce los cargos, si efectivamente conoce o no el material probatorio que se tiene en su contra, o los actos de investigación que se van a desplegar en su contra. Entonces, ¿quién tiene esa formación jurídica? El fiscal principal. La formación de pesquisa lo tiene policía. Entonces, no basta la formalidad. Es por eso que en este nuevo código, y yo también lo he experimentado de defensa pública, supongamos que eres llamado por la fiscalía y la investigación lo han derivado a la IPINCRE Comas o a la IPINCRE Los Olivos. Tú puedes establecer tu estrategia de defensa y por lo tanto puedes exculparlo de los cargos a tu patrocinado desde esas diligencias preliminares. Desde esas diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque existe una tutela de derechos. Puedes excluir material probatorio. Y si no se respeta estas pequeñas garantías que se dan por hecho, o se dice, no interesa las garantías, lo que interesa es si existe elemento probatorio, si realmente participó, está involucrado. No, 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 se tiene que respetar las garantías. Entonces, si tú eres un abogado sigiloso, puedes dejar constancia de todo, absolutamente de todo. Claro, sin entorpecer, ni ser temerario, ni ser irrespetuoso, ni nada de eso. Pero sí puedes dejar constancia de todo y establecer una estrategia de defensa desde los primeros actos de investigación preliminar, que muchas veces la defensa lo defiende indiferentemente o piensa que como no hay mayor trascendencia porque no ha intervenido directamente un requerimiento fiscal y menos la autoridad judicial, le da insignificancia a los actos. Pero ahí se está construyendo los hechos, se está construyendo la calificación jurídica, y esa historia que se está introduciendo en las actuaciones policiales y después pasa a la carpeta fiscal y después va a ser parte del expediente judicial, surgió y se originó necesariamente en una dependencia policial.
Dependencia policial que muchas veces acude a la defensa sin una estrategia, y la única estrategia que tiene es, me acojo al artículo 71.1 y va a guardar silencio por ahora. Claro, puede guardar silencio, pero ¿con qué estrategia? ¿Con qué propósito? Porque si realmente si hay evidencia en su contra, supongamos del detenido, tienes que desplegar una estrategia de defensa. El que tiene el deber de la carga de la prueba, principalmente de cargo para elevar la presunción de inocencia, no le cabe duda que es a la fiscalía, pero quien establece su estrategia de defensa y las afirmaciones alegadas en defensa es a la defensa técnica. El derecho a la prueba o toda exclusión o toda exculpación también le corresponde a la defensa técnica. Y por eso ahora se habla de defensa eficaz. Realizar un mínimo de actividad de defensa, conocer el derecho, la dogmática, la formación, la norma, son partes de supuestos de defensa eficaz. Conocer la jurisprudencia, realizar, interponer los recursos en el momento oportuno, son parte de los derechos de la defensa eficaz. Entonces, no se agota con la simple suscripción de un acta. A ver, dicen por acá, doctor, si un laboratorio entrega resultados de un examen médico a un tercero, sin que sea el paciente, puede ser utilizado como medio de prueba. Claro, lo primero que hay que definir en ese caso, Amparo, es si hay o no una afectación de derecho fundamental, ¿no? Tú, como me planteas la situación, yo no veo directamente una afectación de derecho fundamental, ¿no? Bueno, hay un secreto como tal, el derecho a la salud, la legislación de la salud de por medio, pero yo considero que tiene plena validez y eficacia, ¿no? Salvo que hay una situación que no estoy viendo en estos momentos, ¿no? Pero que puede ser utilizado, yo creo que sí puede ser utilizado. El problema es cómo lo vas a introducir formalmente al proceso. Si estás en investigación preparatoria, lo tienes que ofrecer y tienes que indicar pertinencia, conducencia y utilidad. Y quien es el director de la admisión de prueba va a ser el fiscal. Ahora, si estás en etapa intermedia, lo haces por conducto regular, pero ya si estás en etapa de juzgamiento, te vas a echar mano del artículo 373 o 385 necesariamente, ¿no? Ya. A ver, vamos a avanzar en todo caso. Otro aspecto que debe quedar claro es si el imputado puede declarar en cualquier etapa del proceso. Eso es un aspecto también que es bien controvertido. Solamente va a declarar durante la etapa de investigación preparatoria, sí, porque si no quiso declarar, ¿qué derecho tendría él de declarar en etapa intermedia de juzgamiento? ¿Es adecuado, es correcto ese razonamiento? ¿Está respetando sus derechos? ¿O puede declarar en cualquier momento? ¿O puede declarar en cualquier momento el imputado? Puede declarar en cualquier momento. Inclusive en las diligencias, imagínese usted que estamos en una audiencia de prisión preventiva, de medida coercitiva personal más gravosa. Puede declarar, claro, porque su declaración a la pregunta que también me están realizando es un acto de defensa, es una tesis de inocencia, es una tesis de exculpación. Él puede declarar en cualquier momento. ¿Contra quién recae la imputación? ¿A quién vamos a condenar o absolver? ¿A quién estamos restringiendo una serie de derechos? Al imputado. Entonces, por eso, el artículo 86.1 indica que el imputado puede declarar en cualquier momento del proceso, no solamente investigación preparatoria, y si fuera investigación preparatoria, no solamente en la diligencia de declaración del imputado, no, lo puede hacer en cualquier momento. Podría ensayarse por ahí una situación de que el juez diga, esto no es el objeto de la presente diligencia, así que no vamos a permitir su declaración. Usted ha tenido la diligencia preliminar para ampliarse sobre lo que usted tuvo por conveniente por decir, pues eso es totalmente absurdo y arbitrario, ¿no? Porque el imputado justamente se está discutiendo la prisión preventiva, se está discutiendo su libertad. Y si no aportó un dato importante en su conveniencia, lo puede hacer en la prisión preventiva y eso puede ser el punto de quiebre, puede marcar la diferencia, porque a partir de esa declaración que él realice convenientemente, porque obviamente la estrategia de defensa es conveniente, así como la estrategia fiscal es conveniente, y los sujetos procesales defienden sus intereses de superior al caso, porque ninguno, o vamos a decir que los operadores no han estado en la escena del crimen, están reconstruyendo el caso. Entonces van construyendo su sesgo y a partir de eso el imputado puede declarar en cualquier momento. Es por eso que yo hablaba que existe esa garantía. En cualquier momento el proceso lo puede hacer, en juzgamiento lo puede hacer inclusive. Inclusive cuando se está haciendo la oralización documental por el 383 Código Procesal Penal, algo que señalar el imputado lo puede realizar. Entonces, no comparto esa práctica judicial que para eso está su defensa técnica o es una discusión eminentemente técnica, usted no tiene nada que declarar. No,
él puede aportar un dato por encima de su defensa técnica. Porque supongamos en el caso distinto, y la otra vez una colega me comentaba esta situación, el imputado quiere acogerse a la conclusión anticipada, no comprende ni lo más mínimo que es la conclusión anticipada, porque es una institución procesal de simplificación, pero lo que él sí comprende es que le están diciendo si se declara culpable o no, reconoce los hechos, y le dice, sí, yo robé, sí, yo maté, sí, yo violé, sí, yo estafé, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier verbo recto. Ok. Eh, y ante eso, la defensa técnica le dice, no, no, señor, acá el especialista soy yo. Usted no arriba a ninguna conclusión anticipada. Vamos a defender su inocencia. ¿Ustedes qué creen? Prácticamente le está haciendo una declaración. Más allá que está expresando su voluntad de reconocer los cargos, está haciendo una declaración. Está diciendo, no declaré, guardé silencio, pero me reconozco culpable. Y ya sabemos que la confesión, para que tenga plenos efectos, tiene que corroborarse, ¿no? Artículo 160, espontánea, libre, clara. Además, tiene que corroborarse y tiene que ser dictada ante fiscal, ¿no? O juez, ¿no? La declaración, la confesión como tal, ya. En términos generales, está haciendo una confesión. Esa confesión, nuestro código le dice por la etapa procesal, bueno, no se llama confesión, vamos a llamarle conclusión anticipada. Y como has llegado hasta este estadio de juzgamiento, no te vamos a reducir el beneficio premial de un sexto de la terminación anticipada. En etapa de investigación preparatoria, no, ahora te lo reducimos a un séptimo. No es un sexto, es un séptimo, ¿no? Ya, entonces, que quede zanjado ese tema. El imputado puede declarar en cualquier momento del proceso, en cualquier momento del proceso, en cualquier audiencia, control de identidad, prisión preventiva, comparecencia con restricciones, audiencia preliminar de control de acusación, juzgamiento, instalación de juicio, actividad probatoria. Obviamente, pues no se puede perder nunca respeto, no puede soslayar la tranquilidad de la audiencia, no se puede soslayar el poder de dirección y de corrección que tiene el jugador. Tiene que haber necesariamente un control, tiene que haber un trato totalmente respetuoso entre las partes, o sea, eso es hasta por una lógica elemental, ¿no? No se necesita decir eso, pero sí lo puede hacer, está facultado, si tiene ese atributo de hacerlo, sí lo puede hacer. Otra pregunta, a ver, importante, hablando de la aclaración del imputado, ¿el imputado puede ampliar su declaración en cualquier momento? ¿Puede ampliar su declaración en cualquier momento? ¿O el señor se acogió a su derecho a guardar silencio y ya no puede declarar? A ver, vamos para comprender en casuística, ¿no? Muchas veces, ¿por qué no declara? Porque como tiene acceso a la carpeta fiscal, a las actuaciones policiales, sabe que la evidencia no lo involucra directamente. La evidencia es de baja intensidad, no hay una sospecha reveladora, si no hay una sospecha reveladora no va a formalizar investigación preparatoria, menos va a llegar a una sospecha fuerte, obviamente, en una prisión preventiva. Entonces, la defensa dice por estrategia, si yo permito de que mi patrocinado declare, más bien le va a brindar datos a favor de la fiscalía. Antes de que le brinde datos a favor de la fiscalía, mejor que se acoja al derecho a guardar silencio. Pero desde ya mm, se está equiparando la situación. Ya no hay el efecto sorpresivo, porque si imagínate que te digan, señor, ¿va a declarar o no? Declare. Ya, pero quiero revisar las actuaciones policiales. Señor, usted declare con su verdad. ¿Para qué quiere revisar las actuaciones policiales? Para saber qué le conviene declarar y qué cosa no. Usted quiere saber qué armas tenemos en su contra. Usted declare libre y espontáneamente y lo que usted considera en su defensa. Imagínese que sea así. Muchas veces se garantizaría la eficacia, ¿no? De la indagación de la investigación. Se buscaría condenas más céleres, etcétera. Pero no sabemos qué material probatorio cuenta en la fiscalía, ¿no? Qué pesquisas, qué indagaciones se ha realizado. Entonces, es por eso importante contemplar la ampliación de la declaración. Ahora, el artículo 86.1 dice, el imputado tiene derecho a declarar y a ampliar su declaración. El derecho, nuevamente, el titular del derecho, el que ejerce el derecho, es el imputado como sujeto de derecho. El imputado. Digo esto porque puede haber una interpretación controvertida. ¿Qué pasa si se emite una disposición fiscal o un proveído que dice amplíese la declaración de Juan Pérez? Alguna vez lo observé. Si esto es un derecho, el derecho de ampliar la declaración le asiste al imputado. ¿Usted con qué facultad va a ampliar la declaración? Muchas veces la fiscalía lo hace objetivamente porque no solamente recaba elementos de cargo y descargo. Entonces, como ve que el caso va a concluir o no tiene futuro para ir a juicio, ¿no? Finalmente para exponerse a todo un papelón a juicio, entonces dice, concluimos el caso acá. Lo importante es ampliar la declaración, brinda el dato, acompaña los elementos probatorios, documentales, supongamos, videos, constancias,
declaraciones juradas, certificadas, etcétera, y concluyes el caso con un sobreseimiento o con una disposición de no al lugar a formalizar investigación preparatoria. Eso pasa muchas veces. Se hace y es permitido por la ley. Pareciera que el 86.1 no lo permite, ¿no? Pareciera que el único titular para ampliar la declaración es el imputado, pero no, sí. Porque si nosotros vemos el 321.1, la investigación preparatoria persigue reunir los elementos de comisión de cargo y descargo que permite al fiscal decidir si formula o no acusación. ¿Qué pasa si quiero reunir un elemento de descargo a favor del imputado? Le programo una ampliación de declaración y él me formula una oposición de esa naturaleza, de que usted no tiene facultad, señor fiscal, de ampliar la declaración porque solamente es un derecho previsto en el artículo 86.1, cuyo titular es imputado y por lo tanto no voy a acudir. Entonces, esa interpretación ahí es sesgada. Ahí es sesgada. Porque así como se protegen las garantías del imputado, también la eficacia de la investigación. La eficacia de la investigación. Y la eficacia de la investigación implícitamente está reconociendo la verdad como correspondencia, la justicia, ¿no? Nuestro sistema acusatorio con rasgos adversariales, no se olviden eso, sistema acusatorio con rasgos adversariales, porque no es completamente adversarial, porque ya señalé que tenemos una investigación oficial, no es que haya investigaciones paralelas. Acusatorio adversarial es sistema anglosajón, sistema por jurados, ¿no? Nosotros somos sistema acusatorio con rasgos adversariales, porque en muchas cosas sí brindamos contradictorios, sí brindamos garantías, pero en otras no. Como la dirección de la investigación le corresponde a la fiscalía. Entonces tiene la obligación el director de la investigación de reunir elementos de cargo y de descargo. Y un elemento de descargo se puede reunir a través de la ampliación de la declaración, a través de un proveído. Entonces sí es permitido de que la fiscalía emita una disposición de ampliación de declaración del imputado. Claro, la discusión va a ser qué declaración va a ampliar si no declaró nada, si el señor se acogió a su derecho al silencio. Entonces, la denominación, por último, es lo que menos importancia tiene, ¿no? Lo importante es entender que existe una facultad de ampliar la declaración a solicitud del imputado y también dentro de la facultad de estrategia de investigación lo podría hacer la Fiscalía por el 321.1 porque tiene la obligación de recoger o recabar elementos de cargo y descargo. Eso debe quedar absolutamente claro. La Fiscalía determina las diligencias, a ver, para no dejar de contestar las preguntas, ¿no? La Fiscalía determina las diligencias a realizar. ¿Cómo podía ser la ampliación debidamente motivada? La debida motivación no solamente está en las resoluciones judiciales, ¿no? Los autos, principalmente los autos y sentencias, porque los decretos son de mero trámite, impulso de proceso. Ya, correcto. El equivalente en sede fiscal tenemos las providencias, las disposiciones y los requerimientos, ¿no? Las providencias sirven para ordenar las actuaciones fiscales, así como sirven los proveídos, pero tanto las disposiciones como los requerimientos necesitan una motivación, necesariamente. Para tú ampliar una declaración y para cumplir con esa exigencia de motivación, tienes que indicar las razones por las cuales vas a motivar. Supongamos que presentaron elementos probatorios de descargo y el señor no se encontraba en escena del crimen, el señor se encontraba de viaje, va a presentar su boleto de viaje, va a presentar constancias, va a presentar registro de ingreso a determinado establecimiento, tomas fotográficas, va a presentar declaraciones de testigos. Ante todo eso, dígame si no está justificada la declaración de ampliación y estás motivando la declaración, perdón, la ampliación de la declaración, estás motivando, estás justificando por qué realizas actos de investigaciones adicionales. Esta ampliación en sede fiscal puede o está condicionada a temas no tratados, ampliación y qué aspecto manifiesta el fiscal. Claro, a- aspectos de la declaración previa, por supuesto, lo que no puede apartarse es el tema probando o del objeto de prueba. No puede apartarse el objeto de prueba. Y sobre todo de la imputación de cargos. Los cargos como tales son modificables, la investigación es progresiva sobre las circunstancias periféricas del hecho, pero no sobre la imputación central. No olvidemos eso. Ah, que se puede cambiar calificación jurídica, sí, pues por disposición motivada, calificación jurídica, ¿no? Ya no se trata, pues, supongamos, desobediencia a la autoridad, sino el artículo 168A que hay un tipo específico, ¿no? Es un delito contra la libertad de trabajo. No te quieren reponer en tu centro de labores, a pesar que existe una resolución judicial firme proveniente de un proceso constitucional de amparo ante una madre gestante, supongamos. Entonces, en esa situación,
existe un tipo especial, un tipo específico, ¿no? Antinomia normativa. ¿Qué aplico? Desobediencia a la autoridad, que es genérico, que no tiene elementos específicos del tipo, o aplico un 168A, que es más específico porque habla de un trabajador y habla de desobediencia a una resolución judicial en su segundo párrafo. Antinomia normativa, uno de los métodos es en principio especialidad. Por especialidad, aplico eso. Sí, pero se emitió la disposición de apertura de investigación preparatoria por el delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 368. ¿Cómo es posible que ahora lo cambie por 168? La imputación es inmodificable, pero la calificación jurídica sí se puede modificar. Se puede modificar. Tiene que haber motivación, tiene que respetarse las garantías para que realicen los descargos que consideren, la oposición o las alegaciones que consideren, pero finalmente quien califica es el director de la investigación. ¿Qué es el director de la investigación? La fiscalía. A ver, seguimos avanzando. Ya. Esto también suele ocurrir en casuística bastante, ¿no? El imputado es citado para declarar en fecha 21 de noviembre del 2023, supongamos, pero ya designó defensa de libre elección en fecha 5. La fiscalía tiene pleno conocimiento. Pero el día de la diligencia el abogado inasiste injustificadamente. En este caso sería correcto designar un defensor público del Ministerio de Justicia. Ojo que no es una diligencia de carácter inaplazable. No es una diligencia de carácter inaplazable. ¿Se acuerdan cuáles eran las diligencias de carácter inaplazable previstas en el artículo 85.1 del Código Procesal Penal? Prisión preventiva, control preliminar del control de acusación, no control preliminar, audiencia preliminar de control de acusación, instalación de juzgamiento, audiencia en coacción de proceso inmediato 447, audiencia de juicio inmediato en el 448 Código Procesal Penal, son audiencias expresamente previstas en la ley y de carácter inaplazable. Pero las diligencias programadas por el despacho fiscal no son de carácter inaplazable. Ellos generalmente, o la fiscalía, va a remitir un oficio también a la defensa pública, a la coordinación de la defensa pública, para que acuda en caso de inasistencia de la defensa privada de libre elección ya designada. Pero existe un procedimiento previsto en el artículo 85.2. Si el defensor no asiste injustificadamente a la diligencia para la que he citado, la cual se apersonó, la cual hay una providencia por medio, y esta no tiene carácter inaplazable, ya mencioné cuáles son de carácter inaplazable, previsto en el artículo 85.1, prisión preventiva, control de acusación, incoación de proceso inmediato, juicio inmediato, instalación de juicio. Si no se trata, supongamos que es una diligencia de ampliación de declaración, ya que estamos hablando de ampliación de declaración, obviamente que no es una diligencia de carácter inaplazable, tengo designado un abogado privado de libre elección, el procedimiento es que en el término de 24 horas el imputado designe otro defensor. De no hacerlo, bajo procedimiento, que se le designará un defensor público. Ese es el procedimiento correcto. Y esto se aprende en la práctica. ¿Por qué? Porque cuando también he desempeñado la función de defensa pública, muchas veces acudíamos al llamado del oficio, la fiscalía solicitando la designación de un defensor público, y uno acude y participa en la diligencia y no tuvo la mínima cautela de revisar si dentro de la carpeta fiscal ya existe la designación y por lo tanto el reconocimiento de una defensa privada de libre elección. Y al no ser una diligencia de carácter inaplazable, que ya las mencioné, 447, 448, 371, instalación de, etcétera, el procedimiento correcto antes de recepcionar, supongamos, la declaración del imputado, la ampliación de declaración del imputado, es que se le otorgue un plazo de 24 horas para que designe un nuevo abogado. Bajo procedimiento recién de designarle un defensor público. Hace mal el defensor público que participa en una diligencia así, porque no ha hecho mínimamente la revisión si hay un defensor privado, y hace mal la fiscalía designando un defensor público para sacar adelante su caso y avanzar y concluir su caso, ¿no? Porque, claro, las partes tienen intereses legítimos, ¿no? Y lo que trata la fiscalía es cerrar ese caso por la carga procesal inmensa que tiene. Pero está desconociendo un procedimiento previsto en la ley 85.2. No es de carácter inaplazable, por lo tanto, no tienes por qué designar un defensor público de manera automática. Imagínese que pases una audiencia de prisión preventiva. No le vamos a decir, señor, define su defensor privado, el reemplazante, le damos 24 horas. No, porque es de carácter inaplazable por la naturaleza de la audiencia. Se comprende perfectamente por qué la ley prevé determinadas audiencias o determinadas diligencias, pero no en las demás diligencias. Claro, que muchas veces lo hacen por celeridad, que muchas veces lo hacen porque no hay los defensores suficientes en un distrito judicial o fiscal,
Pero eso no justifica la afectación, porque si el abogado realmente lo detecta o el defensor público, simplemente tiene que reclamarlo. No hay manera de establecer mayor observación sobre ese derecho. En la etapa de investigación preliminar se citó al imputado, dice Max. La declaración vía Google Meet y el abogado del imputado justo ese día tenía otra audiencia y se reprogramó para otra fecha. Y siendo esto así, en la fecha indicada el fiscal no ingresó al Google Meet, solo ingresó un momento, luego salió a la sala indicando que va a reprogramar otra, la cual no se realizó. Y el proceso siguió su proceso hasta la acusación. No, pues no se recibió la declaración. ¿Me estás diciendo que no recibió la declaración del imputado? O sea, no se garantizó el derecho a la defensa. O sea, recabé la declaración del agraviado, los testigos, tengo todo mi material probatorio y la declaración del imputado. La declaración del imputado, una vez que tenga mi imputación de cargos y tenga todos mis elementos de convicción, eso también es importante entender. Una cosa es acto de investigación, otra cosa es elemento de convicción. Actos de investigación, declaración de Juanito Pérez, declaración testimonial de María Pérez, etc. Recábese las cámaras de vigilancia de tal lugar, hágase el reconocimiento fotográfico de tal lugar, etcétera. Eso es acto de investigación. El dato incriminador, el dato relevante para subsumir al elemento del tipo es el elemento de convicción. Es por eso que el 349, cuando tú planteas requerimiento acusatorio, ¿qué te dice? Elementos de convicción que sustenten o fundamenten el requerimiento. Claro, o sea, mínimamente debes tener una causa probable para pasar a juicio, ¿no? Elemento de convicción, ojo que para ti, le dice la ley, ¿no? ¿Para quién? Para el fiscal. Es un convencimiento, un elemento de convencimiento del fiscal, no es un elemento de convicción para la defensa, es un elemento de convicción para la fiscalía porque es su caso. Entonces, si tú vas a ofrecer medios de prueba para que se convierta en actos de prueba y a partir de eso obtener elemento de prueba para condenar, mínimamente dime, debes pasar de la etapa intermedia a la etapa de juzgamiento con elementos de convicciones suficientes. ¿Cómo vas a generar elementos de convicciones suficientes si no has permitido que declare el imputado? ¿Lo podría hacer en la audiencia preliminar de contraacusación? Claro que sí, lo podría hacer. ¿Podrías advertir este desconocimiento, los derechos imputados? Podrías advertir también. ¿Hasta qué punto eso podría generar un vicio de nulidad? Habría que evaluar el caso por caso, ¿no? ¿Hasta qué punto del 150, un vicio absoluto, un vicio relativo? Porque la teoría de los actos procesales es la misma en todo ordenamiento procesal, prácticamente, hasta inclusive en la ley de procedimiento administrativo general. Si tú permites o convalidas los efectos de un acto procesal nulo y no lo has podido advertir en su primer momento, prácticamente ya lo reconociste. Así funciona, por ejemplo, la subsanación, las notificaciones defectuosas del 160, 161, 170 del Código Procesal Civil. Así funciona lo mismo en el artículo 20, 18, 20, 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo General 2744. La misma lógica lo tiene prácticamente todos los ordenamientos procesales. Todos los cuerpos normativos procesales tienen la misma lógica. Entonces, habría que ver hasta qué punto podrías plantear un vicio de nulidad y hasta qué punto se va a retrotraer, porque si ya se concretaron sus efectos, es bien difícil de que se ampare un planteamiento de esa naturaleza, ¿no? A ver, avancemos. Doctor, en el caso que el imputado no desea un abogado de oficio, ¿cuál es el procedimiento? Ah, no, 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 pues. A ver, hay un reglamento específico de la defensa pública, ¿no? Ese reglamento específico indica primero que tiene que pasar por una evaluación social. La defensa pública gratuita es para personas de escasos recursos. No siempre se designa un defensor público o no solamente por inasistencia, ¿no? Hay un reglamento específico. Entonces, si se hace una constatación a través de la trabajadora social y él tiene solvencia, tiene sumas exorbitantes de dinero, entonces puede contratarse pues un bufete de abogados, una defensa conjunta, ¿no? Entonces, ¿para qué designar un defensor público? No siempre se va a designar un defensor público. Si tú no quieres un defensor público, si por ahí va tu pregunta y quieres cambiar de defensor porque te parece que no tiene la capacidad suficiente, te parece inoperante, no diligente, eso lo puedes hacer a través de la coordinación de la defensa pública de cada dirección defensorial, ¿no? Dirección de la Defensa Pública Lima Norte, Lima Sur, según donde esté realizándose la diligencia. Sí se puede hacer, sí, porque también ese reglamento que te menciono contempla pues principios, ¿no? Tiene que haber unidad de defensa. Por ejemplo, un defensor que interviene en un primer momento o en dos diligencias tiene que ser el mismo que concluye el caso, porque ya lo conoce y domina el caso y tiene los pormenores, por unidad de defensa y por garantizar la defensa eficaz. Y así también se le puede exigir una defensa eficaz. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Después respondo las preguntas. Ya, por ejemplo,
esa situación de que no se trata de una diligencia de carácter inaplazable, que están previstas en el artículo 85.1, muchas veces ocurre en la realidad. Cuando, bueno, es un caso, casos delicados, ¿no? Delitos execrables, repudiables, de violación sexual y de dignidad sexual, una diligencia elemental es la Cámara GESEL, ¿no? Recibir la declaración de la gravedad en Cámara GESEL y ahora se tiene que recabar bajo la formalidad del artículo 242 como prueba anticipada, que prácticamente es un mini juicio que estás trasladando, un mini plenario. ¿Por qué? Porque hay un protocolo de Cámara GESEL, donde interviene el psicólogo forense, donde tiene que ver las condiciones adecuadas, donde interviene la defensa del imputado, donde interviene la fiscalía, donde interviene también el juez, porque es una prueba anticipada con anterioridad a que al plenario. ¿Para qué? Para evitar la revictimización. No solamente en esos casos, el 242 también contempla otros supuestos, cuando hay peligro de muerte o amenaza de muerte, de enfermedad interminable, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se busca es no perder esa prueba que es un interés de carácter público y por lo tanto se anticipa a generar la prueba, a pesar de no estar en etapa de juzgamiento. ¿Dónde lo estás originando? En etapa de investigación preparatoria. Entonces, imagínese que ante un llamado de prueba anticipada, llámese Cámara GESE, existe una designación de defensor privado, pero este defensor privado, perdón, la Fiscalía por Estrategia dice, bueno, hagamos la diligencia como el defensor público, finalmente está garantizada su defensa. ¿Hasta qué punto esto es correcto? Si no es una diligencia de carácter inaplazable, tendría que volver a citar. El problema es que en la práctica, las reservas o las citas para realizar esa cámara GESEL es bien complicado, ¿no? Es bien complicado, ¿por qué? Porque está completamente lleno permanentemente. Entonces, lo que se hace en la realidad es el defensor público termina apoyando en esa situación para no frustrar esa diligencia. Porque también existe un espíritu de alcanzar la verdad y existe el espíritu de buscar la justicia. Pero tranquilamente puede haber un planteamiento. ¿Es de carácter inaplazable? No es de carácter inaplazable. ¿Hay un designado defensor privado? Si hay designado, notifíquelo adecuadamente. ¿Lo han notificado? Se revisa la carpeta fiscal. Muchas veces no se ha notificado correctamente al defensor privado, ¿no? Que bueno, no utilizan la casilla electrónica, ojo a nivel fiscal, ¿no? Utilizan el domicilio procesal. La casilla electrónica como tal es para nivel judicial. ¿Ya? A nivel fiscal siempre es el domicilio procesal físico, ¿no? A eso me refiero, porque claro, el domicilio procesal electrónico también viene a ser la casilla electrónica. Después el artículo 87, ya estamos con la hora, vamos a avanzar un poquito más rápido. El artículo 87 contempla las instrucciones preliminares, ¿no? Donde se le tiene que comunicar antes de iniciar la diligencia detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y las pruebas existentes. Es importante eso, ¿no? ¿Cuál es el hecho imputado? ¿Cuál es la descripción fáctica que voy a hacer? Recuerden que la investigación es progresiva, pero finalmente va a haber una imputación concreta. Si no pasa esa garantía de la imputación necesaria, clara, precisa y detallada, no pasa nada. No va a pasar la audiencia preliminar contra una acusación y menos va a pasar a juzgamiento. Y si pasa, va a pasar con esa falencia. Va a pasar con esa falencia. El trinomio nunca se olvide. Hecho, prueba, derecho. Hecho, prueba, derecho. Eso también está en todo ordenamiento procesal. Entonces, esa comunicación detallada del el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y de pruebas existentes, tienen que estar, tienen que dejarse como instrucciones preliminares antes de comenzar la diligencia o la declaración del imputado, antes de recabarlo. ¿Ya? Lo demás ya lo hemos tratado, que está previsto en el artículo 87. Situaciones que ocurren así, ¿no? Que el defensor privado, supongamos que recién se está incorporando, entonces tiene que tener el acceso a la carpeta fiscal, tiene que revisar los pagos, y si es voluminoso, obviamente hay que darle un tiempo prudencial para que pueda establecer defensas, ¿no? No solamente se trata de que la defensa está garantizada, la mera formalidad o el mero acto de presencia, y por lo tanto realizo mi diligencia y la concreto, ¿no? Tiene que estar presente. Así también el imputado será informado que puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba, puede hacerlo, pero a través del director de la investigación, ya dijimos que la investigación es oficial, y también va a ser informado. También las preguntas, esto es importante, ¿ya? Porque las preguntas tienen que ser claras. Acá vamos a detenernos un poco porque esto no solamente ocurre en investigación preparatoria, sino también en juzgamiento. Las preguntas que se realice al imputado
tienen que ser claras, precisas. No pueden formularse preguntas ambiguas, canciosas, sugestivas. No pueden realizarse. Mm, es más eficaz, más práctico, más célere para la fiscalía y para la policía cuando se deriva la investigación. Hacer preguntas ambiguas, capciosas y sugestivas, por supuesto, porque finalmente en mi pregunta estoy introduciendo la respuesta. O ante la pregunta ambigua estoy generando una confusión o induciendo error. Y más fácil yo logro un esclarecimiento de los hechos, entre comillas, como policía. Entonces, imagínese que un texto normativo tenía que recogerlo y decirle, la práctica que estabas haciendo mal, ojo que está prohibida, ojo que está prohibida. Tú no puedes alcanzar la verdad a cualquier costo. Entonces, las preguntas ambiguas, cachosas y sugestivas son preguntas prohibidas. En investigación preparatoria, sí. En el plenario, por supuesto, también. En el plenario también. Están totalmente prohibidas. Es por eso que las preguntas tienen que ser claras, precisas. ¿Y qué pasa si el fiscal provincial o el fiscal adjunto está realizando preguntas ambiguas o complejas o compuestas, ¿no? Generalmente, si no tienen la actualización del nuevo código y cuáles son las preguntas prohibidas, ¿qué hacen? Hacen prácticamente una mega pregunta de medio párrafo, de un párrafo, de media hoja completa, donde es la transcripción del acta de intervención. Es cierto que usted el día tal, a horas tal, estuvo circulando por tal sitio y por tal había apropiados las pertenencias, usted estafó a fulano de tal. O sea, es una pregunta que se debe desglosar en seis, pero se formuló en una. Pregunta ambigua, pregunta capciosa, y para eso está la defensa. La defensa no debe permitir ese tipo de preguntas. ¿Está reservado para el plenario por juzgamiento? No, de investigación preparatoria. Esas preguntas, si se dejan pasar y no hay causales de invalidez del acta, porque la declaración del imputado se recoge en un acta, tiene plena validez y eficacia y pasa como prueba preconstituida. Y si peor aún, si en el plenario se dice por el 376.1 que no quiere declarar mi patrocinado, se le va a advertir, porque esa es la práctica, y yo no la comparto, que se va a hacer lectura a sus declaraciones previas. Y esa declaración previa le hace daño a la estrategia de defensa. Entonces, es importante entender que la defensa se ejerce de las diligencias preliminares y no se espera un requerimiento grave. Tú construyes tu estrategia de defensa destruyendo la imputación que pretende construir la fiscalía. Y la fiscalía construye una imputación sólida respetando los derechos y garantías de la otra parte. No con sorpresas, no con haces bajo la manga, no, respetando también las garantías. Entonces, para hacer un proceso democrático, se ha establecido todas estas garantías. Es por eso que me refiero a que era el termómetro. Ya. Ahora bien, y esto tiene incidencia, lo que estamos hablando, también a nivel de juzgamiento, porque cuando le corresponde declarar al acusado, el 376.2 indica si el acusado acepta ser interrogado, el examen se sujeta a las siguientes reglas. Primero, no se le pregunta, ¿no? En primer momento, o de saque, no se le pregunta al imputado, si no se le da oportunidad de aportar libremente sus aclaraciones, relatos y explicaciones. Libremente. La versión de los hechos exculpatorios de inocencia, de no incriminación, lo tiene el acusado. Él verá lo que mejor le parezca decir, lo más conveniente que le parezca decir. No tiene derecho a mentir, porque no se puede contemplar el derecho a mentir, pero sí puede explicarlo ampliamente lo que él considere. Señor, usted pidió dádiva, ventaja, beneficio, efectos que no realice su actividad o función policial, y él dirá, me lo están haciendo temerariamente, esa persona lo hace de venganza. Pero en ese orden comienza en el plenario. Primero aportas libre, voluntariamente, tu versión de los hechos. Así debe revisarse. En el plenario, en etapa de juzgamiento, lo aportas libremente. Ahora, también ocurre algo. Pasa muchas veces en los colegiados. Usted va a declarar, no va a declarar. Le hacen la advertencia y no le permite declarar en un momento posterior. Claro, porque existe un orden de la actividad probatoria, ¿no? Y como no declaró al comienzo, entonces ya no le permiten declarar. Tiene que ver esa flexibilidad porque ya dijimos que en el título preliminar está perfectamente contemplado y también existe jurisprudencia de la Corte Suprema, pues ya zanjada en ese sentido, ¿no? O sea, él puede declarar después de haber escuchado a los testigos porque de repente es lo que más le conviene. Es lo que más le conviene. Entonces, tiene que haber plena libertad de la estrategia de defensa. Si finalmente la teoría del caso está corroborado con prueba suficiente, diga lo que diga, va a ser condenado porque ya se logró la verdad como correspondencia. El descubrimiento de la verdad
ya se logró la averiguación, el esclarecimiento de los hechos a través de toda la metodología de plenario, examen, contraexamen, recontraexamen, indagación, el directo, redirecto, para eso sirve, para ingresar información de calidad, respetando garantías y derechos. Es por eso que dice aporta libremente y después se interroga, aclarar las circunstancias del caso y demás elementos necesarios para la medición de la pena de reparación civil. El interrogatorio está sujeto a preguntas directas, claras, pertinentes y útiles. Parecido, ¿no? Parecido al 87 que está directamente regulado para la investigación preparatoria. Está prohibida las preguntas ambiguas, capciosas, sugestivas. Entonces se tiene que hacer una interpretación sistemática. El 87 con el 376 y lo indica expresamente, 376 2D. No son emitidas preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiese declarado. Claro, porque si el acusado ya respondió a lo que a mí no me deja conforme, porque no me permite acreditar mi teoría del caso, yo voy a insistir que me responda lo que yo quiero hasta el final. ¿Quiénes pueden interrogar durante la etapa preparatoria y quiénes en juicio? ¿Son los mismos sujetos? Eso también es un aspecto que debe quedar importante porque siempre se da en la práctica, ¿no? El nuevo Código Procesal Penal. En la etapa preparatoria lo puede hacer directamente el fiscal y el abogado defensor. Lo puede hacer. El abogado defensor, no solamente el imputado, sino también el abogado defensor de la parte agraviada. Claro que sí, puede formular preguntas después de la fiscalía. Y la fiscalía tiene que controlar la calidad de las preguntas. Capciosas, impertinentes, ambiguas, sugestivas, no las puede permitir. Las repetitivas tampoco, porque tiene que controlar preguntas de calidad. Finalmente, ¿tú qué sustentas? Elementos de convicción. ¿Cómo sustentas elementos de convicción ante tu requerimiento de acusación si has permitido ingresar información que no necesariamente es de calidad? Hacen preguntas repetitivas cuando ya se respondió. Hacen preguntas capciosas con tal de defender el interés de una de las partes, porque las partes tienen intereses legítimos, procesales, pero finalmente quieren defender la verdad que les conviene ingresar. Ese es un aspecto que debe quedar claro. Pero en el juicio, en el interrogatorio, lo pueden hacer todas las partes, pero finalmente las partes hacen la actividad probatoria, el interrogatorio, fiscalía, actor civil, si hay la constitución de actor civil, ellos son, y obviamente la defensa técnica, la parte imputada, son los que realizan las preguntas. Y el juez únicamente realiza pruebas aclaratorias o preguntas aclaratorias. Otro aspecto que debe quedar claro sobre la declaración del imputado. ¿Qué pasa si en plena declaración el imputado confiesa su delito? ¿Cómo debemos resolver en esos casos? ¿Suficiente declaración? O sea, ¿debe aplicarse ese aforismo, confesión de parte, relevo de pruebas, si ya confesó, ¿para qué seguir indagando? No, el 160 te dice la declaración tiene que ser libre, espontánea, tiene que hacerse frente al fiscal, tiene que hacerse frente al fiscal o juez y además tiene que estar corroborado con elemento de convicción, con elemento de corroboración periférico. O sea, siempre la confesión viene acompañada de elemento de convicción. ¿Pero para qué? Si ya confesó. Claro, o sea, uno dice 162 está equivocado, ¿no? Si ya tiene confesión, ¿para qué prueba? No hay mayor prueba que su propio reconocimiento de los hechos. No, porque el reconocimiento de los hechos puede ser para exculpar, puede ser para generar impunidad, puede ser para buscar la inocencia de una persona que no se lo merece. Entonces, necesariamente, y además no se puede permitir condenar a una persona con su sola declaración. Tiene que haber una mínima actividad probatoria para siempre inervar la presunción de inocencia. La confesión por sí sola, sin los demás elementos del 162, no tiene validez ni eficacia probatoria. Es por eso que el 162 dice, solo tendrá valor probatorio. ¿Cuándo? Todos los presupuestos que acabo de indicar, sincera, espontánea, frente al fiscal, y lo más importante, corroborado con otros elementos de convicción. La declaración del imputado puede confesarse, sí, y esto viene a ser una atenuante privilegiada o causal de disminución de punibilidad. Es una causal de disminución de punibilidad. ¿Qué significa eso? Que debe calcularse la pena por debajo del tercio inferior. Ah, ya, muy bien. Es decir, si la pena está contemplada de 12 a 20 para el delito de robo agravado, previsto en el artículo 189, lo puedo contemplar, por ejemplo, en el caso de una atenuante, perdón, una causal de disminución de punibilidad menos de 12, sí, menos de 12. Pero hay que tener cuidado y es un tema de dosificación o determinación judicial de la pena, porque si hay una agravante cualificada, también tiene que ser por encima del margen punitivo abstracto, ¿no? Si es de 12 a 20, mi nuevo margen sería
10 supongamos, y sería 22 supongamos, porque hay una cosa de disminución de punibilidad y hay una agravante. Ya que estoy hablando cómo podría operar la confesión sincera. La confesión sincera, si estás reconociendo los hechos, los cargos, y ya está corroborado, tiene valor probatorio, evidentemente no te va a generar absolución ni inocencia, ¿no? No te van a exculpar de los cargos. La confesión finalmente sirve para condena o para una sanción penal cualquiera que sea, o arribar a un mecanismo de celeridad como principio de oportunidad, acuerdo preparatorio, etcétera, según el delito, ¿no? Pero ese es el efecto de la confesión. Otra pregunta también que siempre es recurrente, eh, voy a acompañar a mi patrocinado, ¿puede realizarse otras diligencias en su declaración? ¿Puedo llevar documentos? ¿Puedo mostrar algún video? ¿Puedo mostrar algún audio? O sea, eso es lo que permanentemente se pregunta, ¿no? El artículo 88.5 dice, podrá realizarse en dicho acto las diligencias de reconocimiento de documentos, de personas, de voces o sonidos y de cosas, sin perjuicio de cumplir con la formalidad establecida por dichos actos. La formalidad también está prevista en la ley, ¿no? Cuando sea necesario, se ordena el reconocimiento del documento por su autor o porque resulte identificado según su voz, imagen, huella, la formalidad está prevista en la misma ley. Pero sí es permisible, y debe quedar esa idea como conclusión, de que es permisible realizar otras diligencias en la diligencia de declaración del imputado. Es permisible, sí es permisible. ¿Qué me habilita el 88.5? Ahora bien, para terminar también el tema, porque nos han pedido que desarrollemos la declaración del testigo, ¿quiénes están habilitados para ser testigos? En principio, cualquier persona. Cualquier persona está habilitada para ser testigo, salvo las excepciones expresamente por la ley o por razones naturales, ya, eso es lo principal. ¿Cuáles son los deberes del testigo? Esos deberes previstos en el artículo 163 también es transversal, no solamente a la investigación preparatoria. Cito a un testigo a nivel de investigación preparatoria, cito a un testigo a nivel de juicio oral. El testigo, además de prometer, decir la verdad, tomar juramento de ley, tiene tres deberes principales. Uno, el de acudir. Dos, el de responder. Y tres, el de responder con la verdad. Nunca se olviden esos tres deberes de carácter procesal. Si falta o quebranta uno de estos deberes, que ya son de orden público, porque el testigo va a permitir esclarecer el delito, y el delito es de persecución pública para buscar seguridad pública. Entonces hay un interés público. Va o podría cometer un delito contra la administración de justicia. Podría cometer un delito. Si viene una falsa declaración en juicio, necesariamente va a incurrir en un delito. Es por eso que se realiza la advertencia en juicio, ¿no? Usted podría haberse inmerso en un delito previsto en el artículo 409 del Código Penal de falsa declaración en juicio. Me ha pasado particularmente como fiscal que yo quiero recabar la declaración del bombero que ocurrió un accidente de tránsito y el bombero tuvo una postura reacia, desconfiada, como que la fiscalía tuviera el propósito de, después de testigo, involucrarlo como imputado porque ocurrió la muerte de una persona y él supuestamente le brindó los primeros auxilios y él asume de que uno lo va a involucrar porque no fue diligentemente o no cumplió con las observancias de las reglas de la profesión, por homicidio culposo, cuando absolutamente el caso no venía por ahí. Pero hay testigos así, ¿no? Hay testigos que muestran una posición no colaborativa con la Administración de Justicia. Muchas veces dicen, no voy a declarar y se ponen en esa posición. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer en esos casos? Primero que hay un interés público por medio, es que esclarecer la verdad del delito, la seguridad pública, como ya lo mencioné, y segundo que hay una consecuencia, ¿no? No puede abstenerse de rendir testimonio, salvo las excepciones de la ley que lo vamos a ver ahora, el 165, pero tiene deber de acudir, tiene el deber de declarar y tiene el deber de declarar con la verdad, porque es a partir de ese deber que es la única forma de llegar a la verdad. El testigo está obligado a declarar sobre todo aspecto. Nosotros públicamente hemos visto durante meses la defensa que realizó el doctor Benji Espinosa, el expresidente Pedro Castillo Terrones, y lo que decía, él está siendo invitado ahorita en calidad de testigo, ¿no? Él no está en calidad de imputado, por lo tanto, él es calidad de testigo y él no puede declarar sobre hechos que podría surgir su responsabilidad, y eso es completamente cierto, ¿no? El testigo no está obligado a declarar sobre algunos aspectos, y uno de esos es aquellos que podría surgir su responsabilidad penal. Y ahí eso es controvertido, ¿no? Porque si el testigo declara de las 50 preguntas 48 y ya la 49 te va a generar sospecha, ¿no? Si no declares porque podría surgir a partir de esa pregunta su responsabilidad penal, ¿no? Como que también se podría poner de manifiesto, pero bueno, es un derecho que le asiste. Enfoquémoslo del derecho.
Él podría decir que no va a rendir testimonio porque podría tener una implicancia de responsabilidad penal. Así como también, si él a partir de su declaración podría incriminar a algunas de las personas previstas en el artículo 165.1. Tengo el deber de declarar, pero no declaro porque podría surgir responsabilidad penal en mi contra. Ya no voy a ser comprendido como testigo, voy a ser comprendido como imputado. Tengo el deber de declarar, no declaro porque podrían verse vinculadas o perjudicadas o podría incriminar a las personas previstas en el artículo 165.1. ¿Cuáles son? Familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, cónyuge, el imputado, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad, aquel que tuviera relación convivencial con él, se tiene esta facultad en la misma medida, dice el artículo, a los parientes de adopción y respecto a los cónyuges o convivientes, aun cuando haya cesado el vínculo conyugal o convivencial. Entonces, en esos casos, no existe como tal la obligación de declarar. Son excepciones esa obligación. La regla es que declares. Tú acudes, declaras y declaras con la verdad. Y si no vas a declarar, te amparas en el 165.1. No declaro porque puede surgir responsabilidad en mi contra. No declaro porque puedo vincular o incriminar a personas que son hermanas, familiares, existe un vínculo, o convivientes, cónyuges. Entonces, ante esas situaciones, sí necesariamente puede acogerse a esta excepción del 165.1. Ahora, particularmente también me pasó una situación, un caso de violación sexual, que el testigo principal es un hecho totalmente repudiable, que se logró inocencia, pero por desconocimiento de la... Básicamente, yo estaba como defensa técnica y fue el desconocimiento de la fiscalía. ¿En qué sentido? De que el 165 en su parte final establece una fórmula. Si estás en juicio y tú quieres que declare un familiar, tú primero le tienes que advertir que podría rehusar a prestar testimonio. Supongamos en el caso que les comento, ¿no? Era el hermano o presunto autor en agravio de su hermana y como testigo el hermano menor. O sea, un caso repudiable, execrable, totalmente rechazable. ¿Ya? Pero el testigo estrella era el hermano menor. Como defensa por estrategia, obviamente que conviene que no ingrese testimonio. Entonces, exigí que en el plenario se le pregunte, ¿no? Si él está dispuesto a declarar o no. Porque no a todos los testigos se le pregunta, el testigo tiene el deber de declarar por el interés público de cautela. Pero si le pregunto, ¿usted está dispuesto a declarar en contra de su hermano? Y si haya una preparación previa por parte de la defensa, evidentemente que el menor va a decir que no. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Es correcto plantear esa defensa? Sí, claro, es correcto porque tiene un dispositivo normativo por medio que te habilita y tiene que cumplirse con esa formalidad. Pero también existe una posibilidad de la fiscalía, porque por más menor que sea, puede declarar acompañado de un mayor de edad y además, si no por un profesional psicólogo, indica el artículo. Y es por eso finalmente que esa sentencia se revoca. ¿Por qué? Por la falta de despliegue mínimo de conocimiento de las normas procesales por parte de la fiscalía, ¿no? O sea, se generó un ámbito de impunidad que en ese momento lo planteé como defensa para que se le pregunte al testigo si iba a declarar en contra de su hermano. Finalmente declaró que no, pero había la posibilidad de hacerlo a través de un psicólogo, por más menor que sea. Existen otros supuestos de inutilización de la información brindada cuando el testigo es policía, cuando es militar, ¿no? Si él no brinda o si los informantes no son interrogados, supongamos que el policía tiene información de inteligencia, ¿no? Y no indica a los informantes, y si estos informantes no son interrogados como testigos, las informaciones dadas por ellos no podrán ser recibidas ni utilizadas. El código, ¿cómo va utilizando este término, no? Utilizadas, hace referencia básicamente a inutilización. Está hablando de exclusión probatoria, ¿no? Está hablando de eficacia probatoria, ¿no? Esto no produce ningún efecto probatorio, porque no ha brindado el testigo, perdón, el policía o el militar, no ha brindado cuál es su fuente de información y no ha sido interrogado, por lo tanto no produce ningún efecto. Otro aspecto que cuando uno reflexiona las declaraciones de los testigos, el testigo puede opinar, brinda apreciaciones personales. O sea, se le puede, es pertinente preguntarle, porque lo he escuchado todavía. Señor testigo, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es el verdadero interés por el cual no le quiere devolver su carro en tu caso de apropiación ilícita, ¿no? O sea, el testigo está para opinar, el testigo está para brindar apreciaciones personales, subjetivas. No se admite al testigo expresar los conceptos o opiniones personales que tenga sobre los hechos y responsabilidades, salvo cuando se trata de un testigo técnico.
El testigo técnico es el testigo experto, el perito, el pesquisa, el biólogo, el psicólogo forense, el grafotécnico, el perito químico, etcétera. Ese es el testigo experto. Ellos opinan, opinión calificada, pero el testigo habla de hechos, de lo que percibió. No, yo creo que realmente fue la intención, fue el propósito, lo que pase. Esas son apreciaciones personales y por último esa apreciación lo hace la fiscalía, ¿no? Esa apreciación cuando haga su motivación lo va a hacer la fiscalía. El testigo no brinda opinión, no aprecia. Y eso tiene que estar atento a la defensa para que pueda observar. Esas apreciaciones muchas veces influyen sobre la investigación y pueden hacer daño sobre los intereses del patrocinado, obviamente. Claro, el testigo habla sobre lo percibido en relación a los hechos objetos de prueba, o sea, el tema probando la imputación de cargos, que lo dejamos claro. ¿Es lo mismo un testigo directo que un testigo de referencia o de oídas? No, es exactamente no, el testigo de oídas o de referencia no ha percibido directamente el hecho, toma conocimiento por un tercero. Entonces tendrá el mismo valor probatorio. ¿Cuándo tendrá el mismo valor probatorio? Y eso muchas veces pasan prisiones preventivas, cuando el efectivo policial dice yo llegué por el llamado de la central 105, ¿no? Donde el ciudadano tal, quien después se identificó como agraviado de la sustracción de su vehículo automotor, de placa de rodaje tal, quien mencionó que tales sujetos le apuntaron con arma de fuego, etcétera. ¿Él es testigo de los hechos? ¿El efectivo que llega después del evento? El hecho está consumado, o presuntamente consumado. Él es testigo de oídas, testigo de referencia. Él está tomando conocimiento del hecho y se va a pretender sostener un caso como teléfono malogrado, ¿no? Porque le están diciendo lo que vio el otro y la persona que ve también percibe, interpreta y va a dar una serie de datos, ¿no? Las características del sujeto que lo robó, si era un arma, si era un revólver, si era de noche, si eran dos, si eran tres. Y encima esto va a pasar la información a otro sujeto que mínimamente indica el 162.2. ¿Es admitido el testigo de oídas de referencia? Sí, nuestra legislación lo acepta. Otras legislaciones no lo aceptan. No lo aceptan. No tiene un valor probatorio el testigo de oída de referencia. Y nuestra pronunciamiento de la Corte Suprema ha seguido perfilando. No condenes a punta de puro testigo de referencia. Si tú vas a construir un caso a partir de fundamentar y cumplir tu motivación a punta de puro testigo de referencia, no tienes ningún caso. ¿Por qué? Porque la calidad de información que te pueden dar es sesgada. Cada uno cuando pasa por un evento, un hecho, un suceso, cuenta el suceso de distinta manera y es prácticamente modificable en muchos aspectos. Nadie cuenta el episodio como sucedió en la realidad. Lo cuenta según tus vivencias, según tus emociones, según tu apreciación, según tu juicio. Y ese juicio es totalmente subjetivo. Entonces, el 162 dice, solo tendrá valor cuando señale el momento, lugar, las personas y medios por las cuales lo obtuvo. Señor, ¿usted quién le contó? Ay, me contó la realidad. Ya. Entonces, es importante de dónde lo obtuvo, porque la fuente principal de información en el caso que les comento, en la casuística, es el agraviado. Y por ahí tiene que ver por ahí tiene que ir la valoración probatoria, agraviado y después el elemento de corroboración sería el efectivo policial, que por cierto es un testigo de referencia. Si el dicho testigo se niega a proporcionar la identidad de esa persona, su testimonio no podrá ser utilizado. Tercera vez durante la deposición que habla la legislación de inutilización, como dice el profesor San Martín Castro, ¿no? Nuestra legislación no contempla exclusión probatoria, sino inutilización. Ya, otro aspecto importante también que ocurre en muchas diligencias es que se hace reconocimiento de personas y de cosas, ¿no? Generalmente el reconocimiento en rueda, que siempre existe el temor de que sea contaminado el testigo, ¿no? Porque finalmente se le puede decir previamente, bueno, la descripción es de fulano de tal, es de 1,75 m, tez trigueña, pelo ondulado, usa lentes, entonces prácticamente ya me está reconociendo, ¿no? Me está involucrando en un hecho delictivo. Entonces,
El reconocimiento del testigo de persona o cosa se puede hacer si se respeta el 171.4. Cuando se requiere que el testigo reconozca una persona o cosa, debe describirla antes de ser presentada. Luego relatará con la mayor aproximación posible el lugar, el tiempo, el estado y demás circunstancias en que se hallaba la persona o cosa cuando se realizó el hecho. ¿Ya? Y después hablamos de reconocimiento en rueda, que eso va muy vinculado a la mano, que tiene que ser una descripción previa. Las personas se tienen que colocar, supongamos, ¿no? Descripción, reconocimiento en rueda es un reconocimiento físico. ¿Cuál es el presunto autor? Porque tiene dudas, con características semejantes externas, ¿no? Eso es todo un procedimiento previsto en el 189, tanto es así que existe un protocolo interinstitucional, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que la Secretaría Técnica del Ministerio de Justicia es quien siempre toma la vanguardia en la capacitación y ellos crean los protocolos, o sea, protocolos de proceso de incoación inmediato, protocolos de flagrancia, protocolos de prisión preventiva, protocolos de diligencias preliminares, ahora hay de juicio, de audiencias también, protocolo, y ellos son los que siempre vienen capacitando en este sentido, ¿no? A ver, la doctora Amparo levanta la mano. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una consulta. El denunciante, cuando se apersona a la comisaría y hace su denuncia, ¿no? Eh, digamos, después de que él interpone la denuncia, le toma su declaración en la misma comisaría, pero eso no se ratifica, ya no quiere hablar nada, simplemente dice no me ratifico, no, no respondo nada. La fiscalía, cuando apertura las diligencias preliminares, puede someterlo, invitarlo a declarar nuevamente o ya no se puede por el hecho de que no se ratificó a nivel policial. No, no, no. La fiscalía tiene que desplegar todos sus actos de investigación y tiene que convocarlo nuevamente a que acuda a declarar, sobre todo porque no hay garantías respetadas, ¿no? ¿Dónde estaba la defensa técnica? Se emplazó a la defensa técnica del imputado, tenía abogado personal, entonces todo ese En este, control. en este caso, doctor, es el que hace la denuncia. Él denuncia, una persona denuncia y ya, después de que acaba de denunciar, le toman su declaración a nivel policial. Ujú. Y a nivel policial le preguntan, señor, ¿se ratifica en lo que ha dicho? No. Señor, ¿pasó esto? No, no voy a responder, no quiero responder, no dice nada. Ya, yo digo, la fiscalía ya aperturó investigación por 60 días, digamos. Ujú. Ha iniciado las diligencias con respecto a la toma de declaración del imputado, puede convocarlo al denunciante a declarar nuevamente. Puede al- convocarlo. Si tú me dices puede convocarlo, y en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Como no hay ratificación del hecho, prácticamente ese caso ya lo dan por cerrado. Eso es lo que ocurre en la práctica. Claro, ¿cómo sostengo una imputación si el agraviado no tiene el interés de acudir? Y eso es lo que se hace en la práctica. Pero si, policial nada más. claro, pero si tiene la facultad la fiscalía de hacerlo, tiene la facultad de hacerlo. Así puede llamarlo Puede entonces. llamarlo, claro. En la práctica lo que se hace es, bueno, por un tema de simplicidad es un caso menos, ¿no? Por eso que la fiscalía simplemente dice, bueno, si no tengo declaración de testigo, ¿no? ¿Cómo voy a construir mi caso, no? Menos va a ir a plenario, ¿no? Claro, doctor, una consulta, no sé si Ujú. puedo todavía, ¿no? Sí. Tengo una duda, mire, ve. La duda parte en decir cuándo inicia el cómputo del plazo de diligencias preliminares. Desde Ujú. la comunicación que hace la policía a la fiscalía de forma verbal, y en ese transcurso de esa comunicación han transcurrido, digamos, 70 días, ojo, 70 días, en la cual la policía ha solicitado la declaración de la imputada, ha otorgado un oficio para la medicina legal, ha realizado diversas diligencias y Ujú. ha armado un informe que se ha elevado a la fiscalía Ujú. policial, pero la fiscalía después de 70 días, ¿sabes lo que hace? Simplemente ha aperturado investigación, pero no ha considerado nada de ese cómputo de plazo que ha pasado los 70 días. Entonces, mi pregunta es, en el sentido de que ese plazo, ¿qué debo hacer yo para que ese plazo se compute, ¿no? Como parte de la investigación? Porque Ya. Ujú. ella lo está, porque yo, mi duda está en el tema de que, ¿qué debo decirle a la fiscalía yo? Pedirle la ampliación de diligencias preliminares porque el plazo, la fiscalía puede ampliar el plazo por 60 días más, ¿no? Y tenemos Correcto. 20. Entonces yo estoy en la mitad del plazo, pero no sé qué hacer porque no sé si es una ampliación o un control de plazo, qué es lo que debo hacer, doctor. Considerando que la fiscalía en Guam me va a decir, ha pasado 80, pero ya emití la disposición número 1 que disponía 60 días, pero ahora como me estás
cuestionando esto, te lo voy a ampliar, pues fácil, te lo amplío por 60 días más y todavía no acabo. ¿Qué Ya. hago en ese sentido? Y a ver, en la práctica ocurre así, como se implementó el sistema de gestión fiscal, entró en la implementación del nuevo código en Lima, ¿no? Recién el año pasado, todo Ujú. nuevo código procesal penal. Entonces, se tenía el sistema de semaforización también. Yo me he desempeñado como fiscal en San Miguel, tú subías en el sistema tu disposición de apertura y recién se iniciaba el cómputo de plazo, como tú bien lo mencionas. La pregunta es, ¿y las diligencias urgentes e inaplazables y la actividad policial qué es? ¿No son diligencias preliminares acaso? Son diligencias preliminares. Entonces, más allá que recién se emite un informe policial, ya se estaba iniciando el cómputo de plazos, porque eso es una subfase necesariamente, está comprendido de actos urgentes inaplazables, están desarrollando actos de indagaciones preliminares. Debe iniciarse el cómputo de plazo. Debe plantearse primero directamente la fiscalía y después el control de plazo. Ahora tú me dices, pero puede ampliar y la fiscalía por ahí tiene una salida. Pero para ampliarlo tiene que justificarlo. No lo va a hacer temerariamente, ¿no? O no lo va a hacer porque le estás diciendo respeta mi plazo, inicio de cómputo. Si no, podrías plantear por el 342, si no me equivoco, un control de plazos si ya está vencido, ¿no? A ver si emite su disposición de formalización de investigación preparatoria o no al lugar a formalizar investigación preparatoria. Entonces, doctor, ¿qué es lo que debo plantear? Solicitarle a la fiscal que, digamos, que la fiscal se pronuncie respecto a que considere el plazo que no sea contabilizado, Por supuesto, por pues, supuesto. emita su Ujú. resolución que corresponde. Claro, primero dirigir directamente el escrito a la fiscalía para que inicie el cómputo de plazo de las primeras diligencias policiales que se hicieron. Ah, ya, porque todavía estamos en el día 80, por ejemplo. Claro, Ahí te estaría cortando también los plazos para la... Bueno, su derecho también del imputado, pues, doctor, ¿no? Porque, ¿sabe cuál fue el referente que ella me dio? La fiscalía me dijo, doctora, pero recién acabo de emitir mi disposición de apertura con fecha tal, y recién acabo de aperturar mi investigación porque ya. no Entonces el asunto es simple, pues no, el porque sistema. si vamos a seguir esa lógica, disculpa que te interrumpa, como tú recién has iniciado tu disposición de inicio de investigación preliminar, ¿no? Has emitido tu disposición, formalmente recién estás iniciando investigación, eso nos quiere decir, ¿no? Entonces los actos recabados y la diligencia, los actos policiales no tienen un valor, son inutilizables. ¿Es Eso, así? ¿Es así? No. Ellos quieren que incorpore, formar parte de la carpeta fiscal y para ellos son actuaciones realizadas. Para ellos claro, son porque actuaciones. Y si son incluso actuaciones realizadas, ha habido una investigación preliminar más allá de una disposición. O sea, la investigación preliminar no va a comenzar con la disposición, ya comienza con los primeros actos. Es por eso que cuando hay la comunicación de un detenido, cuando el despacho fiscal está de turno, la disposición a lo mucho se retrasa un día, horas, ¿no? 2 días, exagerando en el peor de los casos. Y siempre viendo la papeleta de detención o la fecha de detención, ¿no? Porque no puede superar las 48 horas. Y muchas veces, cuando hay muchas prisas, se saca el acta fiscal, que viene a ser las veces ya de una disposición de apertura preliminar. Y con ese acta fiscal se ordena los actos de investigación y se comienza a trabajar a través de la policía. sí, porque incluso ella está considerando, por ejemplo, que hay un oficio ahí que en la policía lo ha diligenciado y a medicina legal y en su disposición número 1 está colocando que se recabe los informes del oficio tal. Es, forma parte de las diligencias preliminares, pues, ¿no? Así es, así es. De acuerdo con ese criterio que estás adoptando. El sigue vigente ese pleno entonces de la tasación número 10 de Puno, creo que es respecto al cómputo del plazo, porque yo pensé que se había modificado, la verdad. ¿A qué te refieres? ¿Que el plazo de la investigación preliminar es distinto al de preparatoria? ¿Eso? 120 días más 60. Sí, aparte de la comunicación y no desde la emisión de la disposición número 1. Claro, claro, desde la comunicación. Ujú. Ah, ok, gracias, doctor, disculpe. Ya. Si no hay más preguntas, creo que hemos concluido. Sí, doctor, al parecer ya no tenemos más preguntas por Ujú. parte de nuestros participantes. Y bueno, entonces con esto estaríamos dando por culminada la sesión del día de hoy. Y sin antes